Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 120 Chapter 121 Dos comentario está bien, dije, rebotando en mis pies. Necesito que intentes golpearme. ¿Qué? Pietro parpadeó como un búho, visiblemente confundido. Necesitamos ponernos al día, y tengo una habilidad única que me otorga un aumento sustancial de poder, pero solo si esquivo un ataque. Entonces, ¿vas a golpearme o seguir haciendo preguntas? Soy más rápido que tú y es un trabajo de arranque. Solo dime dónde está y lo deslizaré. Por si no os habéis dado cuenta, soy bastante rápido, dijo con una mirada condescendiente. Puse los ojos en blanco. ¿Y no te has curado del todo, o crees que estoy ciego? Pregunté. Recuerdo las dos primeras veces que me bombardeaste. Te movías a velocidades ridículas y ahora no puedes alcanzar a Krell antes de que escape. Pietro hizo una mueca. Las garras de esa dama demonio deben haber estado atadas con algo fuerte porque esto es lo más lento que me he recuperado de una lesión en la pierna. No puedo moverme demasiado rápido ni arriesgarme a reabrir mis heridas. ¿Qué tan rápido puedes moverte? Si lo estoy presionando, Mach 1,5, pero me gustaría mantenerme por debajo de eso. A máxima velocidad, yo solía alcanzar Mach 5. Tosí. Eso fue ridículo. ¿Por qué Magneto no ha conquistado toda América si se puede avanzar tan rápido? Nada te impide robar los códigos nucleares o asesinar al presidente. Porque gente como tú, Ingrid y Javier están ahí, dijo, y no necesito la atención que traería consigo apoderarse del país más poderoso del mundo. Tengo una hermana que cuidar. No podría vivir conmigo mismo si alguna vez le pasara algo a Wanda, o me mataran y no pudiera cuidarla. Levanté una ceja. Tu hermana no me parece del tipo que necesita ser salvada. Tú tampoco lo pareces, pero eso no significa que no necesites ayuda de vez en cuando. Fruncí el ceño. No podía creer que estaba empatizando con el imbécil que casi me vendió como esclavo. Saqué un estimulante de mi tienda y se lo entregué a Pietro. ¿Qué es esto? Jugo mágico curativo hecho con un trozo de mi alma, dije, y me miró con recelo. Bueno, no te emociones demasiado, resoplé. Bájalo y deja que el jugo haga su magia. Pietro seguía comprensiblemente desconfiado y sus ojos se estrechaban aún más. ¿Por qué me ayudas? Porque puedo ver el futuro, ¿recuerdas? Dije, inundando mis ojos de energía demoníaca. Aunque no necesito poder verlo para saber que entrar en una pelea a medias te matará. Además, no estoy seguro de que el mundo pueda soportar que tu hermana tenga una crisis nerviosa en este momento. Pietro parpadeó, aún más confundido. ¿Por qué tú, más que nadie, estarías preocupado por ella? Uno simplemente bebe esa maldita cosa y golpéame, espeté. Se nos acaba el tiempo. Dada nuestra historia, ¿crees que elegiría veneno en lugar de estrangularte con mis propias manos? Dos Pietro se rió entre dientes. Es cierto. Lo arrojó hacia atrás y sus ojos se abrieron mientras hacía su magia. Se alejó a toda velocidad con un silbido repentino antes de regresar con la misma rapidez. Está bien, sonrió. Hagamos esto. Voy hacia ti con velocidades de Mach 1. Apenas tuve tiempo de enviar mi auricular, ropa y armadura al almacenamiento dimensional antes de que él se balanceara. Guston Max aumentó mi velocidad por encima del 35% y se acumuló cómodamente en el nuevo bono del 45% de Osiris. Fui casi el doble de rápido, lo que me situó a tiro de piedra de Mach 1. Me aparté del camino de su puño mientras activaba Demon Evade. Mi producción de daño se disparó cuando una tenue capa de fuego Nether me cubrió. Sígueme, le ordené mientras aceleraba, añadiendo Burst y Ángel Evade. La combinación me lanzó hacia adelante increíblemente rápido, duplicando fácilmente mi velocidad. Un segundo me arrojó aún más lejos, permitiéndome alcanzar casi Mach 3. A la tercera ráfaga, me movía tan rápido que todo estaba borroso. No fue hasta que sentí la presencia mental de Krell que supe que había llegado a mi destino. Tuve que expulsar Four Fiery Burst de mi pecho, desactivar Gust y cambiar a Osiris para ayudarme a desacelerar lo suficientemente rápido como para detenerme. Tallé un enorme camino en el hormigón. Pietro estaba esperando a mi lado cuando finalmente me detuve, boquiabierto. Estás rápido y desnudo. Gracias por señalar lo obvio.
Recuperé mi ropa y mi armadura mientras escaneaba el perímetro cerrado del sitio de construcción. En el centro había una torre incompleta. Krell estaba varios pisos más arriba, ascendiendo rápidamente mientras cientos de demonios emergían de las sombras y de la estructura de la torre. Inmediatamente me sentí nervioso. Domina se había superado a sí misma otra vez. Ella realmente estaba sacando a los demonios del armario con esto. Había tritones dragón con espadas azules y magos empuñando bastones retorcidos que brillaban con luces azules. Docenas de Garoks, brutes y rajes. Sin embargo, las cifras que más me pusieron nervioso fueron los dos cambiones. Uno estaba más cerca de mí, encorvado, cubierto por una ágil armadura metálica que parecía casi orgánica. Solo su rostro, la suavidad de su vientre y sus articulaciones parecían algo flexibles y sobresalían como posibles puntos débiles. Sus ojos eran intensos y grises, al igual que su piel. El otro estaba parado sobre una excavadora en la parte trasera, más cerca de la torre. Era un hombre alto, de piel oscura, con traje y ojos blancos. Tenía un largo bastón de metal cubierto de runas y se burló de mí cuando nos vimos. No puedo creer que me haya sacado de Ciudad del Cabo por esto, dijo. Isa no vale la pena el esfuerzo. Pero el hijo de un archidemonio lo es, dijo con voz resonante. Olvidas el horror de Esparda y Eva. El niño tiene más potencial que su hermano. Hay que cuidarlo antes de que se convierta en un verdadero problema. Krell está en el ascensor subiendo al edificio, le dije a Pietro en voz baja. Consigue el suero y devuélvelo a Fury lo antes posible. ¿Qué? Pietro frunció el ceño. No, déjame ayudarte a luchar. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que intentaste pelear con uno de ellos? Pietro se movió incómodamente sobre su pierna curada. Tampoco saliste ileso. Soy el doble de fuerte que antes y puedo curarme de la mayoría de las heridas. No puedes y eres más rápido que yo. Esto no es un debate. Pietro me miró por un largo momento. Puede que tengas los modales de un lobo hambriento, pero no eres un completo imbécil, Dante. Mulumesk. Listo cuando estés, dijo Pietro, posando. Caminé hacia adelante, convocando a Osiris. Descarté 15.000 de los 20.000 orbes que había creado a partir de las peleas hasta el momento en Osiris, actualizándolo a grado 4. El aumento de velocidad saltó al 60%. El daño se mantuvo en 0,8 veces el daño de rebelión, y la manipulación del viento alcanzó un nivel muy alto, lo que le dio a mi arma una mejora cualitativa del daño de aproximadamente el 20% cuando usé técnicas de viento. 2. El viento comenzó a salir de mí en espesos vértices mientras activaba Gust a todo volumen, lo que me dio un impulso del 35. El demonio de metal se extendía hasta su longitud máxima, que fácilmente superaba los 7 pies. Ella habló con diversión en sus ojos. La arrogancia de vosotros, hijos de Esparda, es fascinante, sonrió el demonio metálico. Mis ojos ardían rojos cuando activé Devil Selle. Bastilla el gigante gris. 47 o niño de Velasco. Ella es una feroz luchadora cuerpo a cuerpo y maestra de armas. Bastille tiene un talento mediocre en la manipulación del metal, pero lo compensa con creces con su armadura orgánica flexible, su abrumadora fuerza bruta y su velocidad. Tostavo el aprendiz. 31 o hijo de Velasco y discípulo de Corvus. Es un hechicero extraordinariamente poderoso que se especializa en magia de sangre y tierra. Tavo tiene una afinidad muy alta con la tierra, una rareza entre los cambions, pero está limitado por su fisiología mediocre. La arrogancia no es un problema si puedes respaldarla, Bastilla, sonreí ante el metálico cambión, cuyos ojos se abrieron de par en par al mencionar el nombre. Peculiar, dijo Tavo, visiblemente interesado. Pensé que Isa estaba delirando por su lesión, pero realmente sabes cosas que no deberías saber. No tienes idea a quién te enfrentas, dije con una sonrisa segura que no parecía forzada. Tenía suficientes bombas escondidas en mi inventario para dejar caer la torre frente a mí, un nuevo y poderoso conjunto de armaduras, armas recién fabricadas, y una habilidad que literalmente podría salvarme del borde de la muerte. Me enfrenté y gané contra peores probabilidades. Revisé mis nuevas estadísticas una última vez antes de darle a Pietro la señal para que corriera. Ya habíamos perdido suficiente tiempo. Nombre del estado. Dante Esparda Axel Warren. Clase Arcane Forgemaster LV2. HP 1860. SP 1860. AE 1280, 1400. D 920, 1440. Fuerza 120.
Destreza 122. Resistencia 182. Vitalidad 186. Energía angelical 140. Energía demoníaca 144. Pietro explotó hacia adelante, al igual que Bastille y yo. Estiró la mano y la armadura que cubría su antebrazo se transformó y se estiró, formando una hoja larga que sobresalía de su muñeca y apuñalaba al velocista. Osiris se volvió azul verdoso con la energía del viento y se arqueó cuando aparecí frente a ella, deteniendo su ataque. La reacción la hizo derrapar de nuevo sorprendida. La cargué mientras Pietro pasaba rápidamente junto a nosotros y balanceaba mi guadaña con toda su fuerza mientras también enviaba una pala de viento hacia adelante. De repente, un brillo plateado surgió alrededor de su cuerpo y dos de los ataques resonaron con fuerza contra su sección media, que anteriormente creía que era una de las partes más débiles de su anatomía. Vi sus labios abiertos con una sonrisa segura de sí misma mientras la superficie de su armadura biológica comenzaba a ondularse. Estando tan cerca, debe haber pensado que no era lo suficientemente rápido para esquivar su ataque. Ella se llevó una sorpresa cuando una ola de fuego concentrado explotó desde mi máscara mientras brillaba con runas rojas brillantes. El ataque de la Bastilla salió de ella mientras el fuego la cocinaba instantáneamente. Cientos de púas de metal de 5 pies de largo salieron de su armadura en todas direcciones mientras gritaba. El momento del sabio se activó antes de que cualquiera de las espadas hiciera contacto, y el mundo se desaceleró a medida que mi cuerpo, mente y velocidad ganaron un aumento del 55. Momento fresaje solo duró 3 segundos, así que lo aproveché al máximo, alimentando aún más energía a mi aliento de fuego inferior. Uno era algo que había inventado al crear mi armadura. Después de unos días de práctica, aprendí a usar burst sin aprovechar mi fuego nether, pero también descubrí que realmente podía aprovechar la parte del fuego nether de la habilidad si quería. Entonces, instalé una runa de impacto y una runa de almacenamiento con 50 de en mi máscara para tener acceso a un aliento de fuego superpoderoso cuando realmente lo necesitaba. Cambié brevemente a Aquila mientras me dirigía hacia su izquierda, disparando 4 tiros de ida y vuelta en total, 2 con cada arma. Luego cambié a mi arma más nueva, Stormlash, mientras mi aliento de fuego todavía la cocinaba. Pude sentir que la habilidad de Burst crecía en tiempo real al superar sus límites de esa manera. Stormlash se hizo a partir de los huesos de los lobos relámpago que maté, sus núcleos, además de trozos y piezas de metal infernal que corrían por el costado del eslabón para encantamientos, púas adicionales, y enlaces. Destello grado 1, 3000 orbes rojos, 2 núcleos Lightning Wolf o sustituto. Forjada a partir de las colas de una manada de lobos de tormenta, es la primera arma con nombre que produjo el maestro forjador arcano, Dante Esparda. Posee las siguientes habilidades innatas. Afinidad del rayo medio. Flexibilidad. Encantamientos. Acumulación 100 de. Impacto. Protección. Me posicioné lo suficientemente lejos como para apenas esquivar una lanza de metal en la cabeza y cortar mi fuego. El momento del sabio expiró y el mundo se reanudó. Me agaché debajo del ataque y obtuve un aumento de ataque de 2,75 veces en mi siguiente ataque. La tormenta golpeó antes de que Bastille pudiera siquiera soltar un grito. El aire se calentaba por el calor, y el fuego negro y rojo de los Países Bajos se aferraba a ella a pesar de que estaba cubierta de metal. Su armadura se quebró por el repentino aumento de temperatura, y Stormlash golpeó con ambas runas activadas, destrozando su armadura por completo, pero yo no había terminado. Bombeé 50 de en la afinidad del trueno del arma mientras el látigo la envolvía, iluminándola como un árbol de Navidad. El cielo estaba bañado por una luz púrpura mientras la Bastilla bramaba. ¡Ayúdenla, imbéciles! Tavo se ahogó en un grito de pánico, pero ya era demasiado tarde. Un cuchillo entró en la cuenca de su ojo y la remató antes de que el raje más rápido cruzara un cuarto de la distancia que nos separaba. Has matado al campeón, Bastilla 5000 orbes rojos. Un octavo dejó escapar un jadeo de sorpresa mientras retrocedía. Agarré el cuerpo que caía de Bastille. Su rostro todavía parecía visiblemente sorprendido incluso en la muerte, y mientras la enviaba a mi almacenamiento dimensional, susurré: traté de advertirte. Me volví hacia Tavo, que había recuperado un poco la compostura, y me apunté con su tembloroso bastón. «Dos vamos, entonces», me burlé. «Haz tu mejor esfuerzo». 4. Lea hasta el capítulo 130 en patreon.com weblink. Comentario 4. Comentario. Votar capítulo 121 chapter 122. El punto de vista de Rin.
Después de hablar por teléfono con Dante, miré por la ventana a tiempo para ver a Jin caer de rodillas. Casi salté y cargué contra ese imbécil sonriente, pero el Capitán América me detuvo. No lo hagas, dijo. No se puede simplemente salir a la calle sin un plan de ataque sólido. Ten algo de fe en ella. Me quedé boquiabierto, observando desde nuestro puesto en la planta baja, custodiando la salida derrumbada que Wanda había derribado después de que Jean se fue. Segundos después, notamos que Killgrave estaba discutiendo con alguien a su sombra que finalmente se manifestó. Mi corazón se hundió cuando vi sus rasgos. Cambión, murmuré oscuramente, y el capitán ya estaba en sus comunicaciones actualizando al grupo. Lo que estaba en juego en la misión estaba por las nubes, dijo capitán. Que me jodan, dijo Clint. Teníamos 2 telépatas en el equipo. ¿Cómo lo extrañamos? No será la primera vez que un demonio se escapa de los sentidos de un telépata. Pasó una vez antes en la mansión Hydra, explicó Rin. El plan necesita cambiar, dijo Natasha. Según los informes que presentó Dante, la magia de la oscuridad permite a sus usuarios teletransportarse. Ese cambión puede aparecer en cualquier piso que quiera. Mi respiración se contrajo. Eso fue malo, muy malo. Le enviaré un mensaje a Kurt para que vuelva de cuidar a Tony Stark, dijo Clint. Lo necesitaremos para intercambios sobre la marcha. Lo seguiré de cerca, dijo Wanda. Y nos quedaremos aquí para ganarte tiempo, dijo el capitán y se volvió hacia mí. ¿Alguna objeción? No, pero necesito hablar con Jean. El jefe descubrió la debilidad de Killgrave. Es más complicado de lo que parece y, a juzgar por lo que está pasando ahí fuera, ella querrá saber cómo desarmarlo. El capitán siguió mis ojos y miró hacia Killgrave, quien le había ordenado a Jean que le pusiera un cuchillo en la garganta. Sí, eso lo haces. Pero antes de que pudiera conectarme con las comunicaciones de Jean, Killgrave comenzó a hablar con su exasperante acento británico. Ojalá hubiéramos podido conocernos en mejores circunstancias, Dr. Banner, pero el tiempo es corto y tengo rehenes. Tienes un suero de supersoldado que desarrollaste para el gobierno de los Estados Unidos. Me gustaría mucho, así como la fórmula original, cualquier nota y cualquier información que tengas. Hazlo y prometo salvar la vida de Jean Grey y la vida de todos en la plaza. Ignórame y bueno, haré que Jean le corte la garganta después de ver a toda la plaza morir brutalmente. Tienes 5 minutos. Compartí una mirada preocupada con el capitán antes de comunicarme directamente con Jean. No reacciones, comencé, pero el jefe descubrió algo sobre ese imbécil. Aparentemente, su habilidad funciona secuestrando el sistema nervioso humano a través de microbios. La buena noticia es que puedes apagarlo o alterando su sistema nervioso o matándolo, lo que sea más entretenido para ti, sonreí. Ten cuidado y mantente a salvo. Me desconecté de Jean y me volví hacia el capitán, que tenía la misma mirada que tenía mi madre cuando estaba a punto de regañarme, pero afortunadamente guardó sus pensamientos para sí mismo. Obviamente no podemos entregar a Banner, dijo Clint por las comunicaciones. Eso significa que a Jean le quedan unos 5 minutos, dije. Killgrave morirá mucho antes de esa fecha. Mirando por la ventana, vimos cómo el cambión desaparecía en un charco de oscuridad. El cambión simplemente cayó a su sombra, informó capitán. Parece que no tendremos esos 5 minutos que Killgrave prometió. El demonio atacó tan repentinamente como el tritón oscuro que habíamos enfrentado en la base Hydra. En un momento todo estaba bien. Al siguiente, el pasillo estaba cubierto de oscuridad, apenas retenido por las luces fluorescentes del techo. Entonces lo sentí, figuras que surgían de la oscuridad. Los fluorescentes de arriba comenzaron a parpadear febrilmente y luego atacaron. Un par de Dream Runners, uno para mí y el otro para capitán, debieron esperar una ejecución rápida porque sentí la vacilación cuando sus espadas golpearon. Tenía mi espada larga a mano y mis reflejos firmemente sobrehumanos, perfeccionados aún más mediante una práctica agotadora con Mordo. Choqué fuerte contra la espada del Dream Runner, empujándolo hacia atrás. Volteó hacia atrás cuando lo perseguí con un thrust, y detrás de mí, escuché el sonido de un shield y un golpe fuerte que lo siguió y que habría sacudido incluso al gran jefe hace unas semanas. El demonio que intenté apuñalar se volcó hacia atrás, esquivando mi ataque. Lo que no esperaba era sacar un revólver y dispararle. Saltó hacia un lado, entrando en un portal. Giré de pie, esperando algún tipo de puñalada por la espalda.
No había contado con que el monstruo cambiara de objetivo a Capitán 4. El demonio apareció en el aire, cayendo con sus espadas listas para ensartar a Cap, pero el hombre saltó en el aire y giró, desviándose con su escudo antes de darle la vuelta y golpear la cabeza del primer demonio contra la pared. Había estado tratando de apresurarlo mientras estaba distraído. Girando y desorientado, el Dream Runner no vio venir el tiro en la cabeza. Su cerebro salpicó contra la pared sombría y, con su muerte, mi fuerza aumentó. No era el luchador más experimentado y mi forma se volvió frenética en el combate cuerpo a cuerpo, pero el capitán me felicitó plenamente, bloqueándome mientras estaba expuesto y deteniéndome cuando era necesario. El demonio se volvió especialmente cauteloso ahora que su amigo estaba muerto, pero no ayudó mucho. Lo decapité mientras me apresuraba por detrás, poniendo fin a la pelea. Ninguno de nosotros estaba particularmente sin aliento cuando terminó, pero la oscuridad aún persistía, por lo que no bajamos la guardia. ¿Todos bien? El Cat preguntó por las comunicaciones. Los demonios están en cada piso, gritó Wanda de repente en sus comunicaciones. Está intentando abrumarnos con números mientras los persigue. Mierda, maldije. Bastardos furtivos. ¿Qué pisos nos necesitan más? El capitán preguntó. La respuesta de Wanda fue fría y generó cierta inquietud. Tu piso. Él está ahí contigo. El ataque se produjo tan rápido que el capitán apenas tuvo tiempo suficiente para levantar su escudo, e incluso entonces, no fue suficiente. El golpe lo hizo volar directamente hacia mí, pero mi aumento temporal de fuerza me permitió atraparlo y arrojarlo a un lado justo antes de que el cambión nos matara a ambos. Mi antebrazo demacrado se estrelló contra la parte plana de su espada de oscuridad y rápidamente se perdió. Mi mano se rompió en varios lugares cuando mi protector de brazo chiquitín explotó y su hoja mordió mis antebrazos. Capté destellos de su cuerpo en la oscuridad mientras él apartaba con desdén su espada y la mayor parte de mi brazo y atacaba nuevamente, pero el capitán bloqueó con su escudo, empujándonos colectivamente hacia atrás. Usted es más competente de lo que indican los informes, dijo una voz, pero no lo suficientemente fuerte como para ser una amenaza. Poco a poco, la oscuridad comenzó a retroceder, revelando el cambio. Se mantuvo erguido con uniforme negro, un rostro blanco austero y pastoso y ojos negros con tinta que miraban fijamente mi alma. Su cuerno blanco lo hacía parecer casi majestuoso, al igual que la katana negra en su mano. El primero de ustedes que me lleva ante el científico mantiene la cabeza fría. Dante. Vamos, entonces, me burlé. Haz tu mejor esfuerzo. Tavo dudó, pero solo brevemente antes de señalarme con su bastón y gritarme un hechizo en un lenguaje inescrutable. Trozos de la torre brillaron antes de desprenderse rápidamente con un rugido crepitante y lanzarse hacia mí a velocidades vertiginosas. Al mismo tiempo, el primero de los monstruos me alcanzó. No pude contener la emoción que burbujeaba dentro de mí. Saqué la segunda arma con nombre en mi arsenal Espina de Sangre, un estoque con habilidades muy peculiares. Espina de Sangre grado 1. Forjada a partir de la cola de una bestia de sangre, Bloodthorn es una poderosa arma multifuncional con poderosas habilidades mágicas. Afinidad sanguínea alta. Durabilidad. Encantamientos. Acumulación 100 Impacto. Protección. La hoja fue hecha a partir de la cola del girador rojo sangre mate y su filo fue reforzado con 2 líneas de metal infernal. Sin embargo, fue el guardia de rapier el que recibió la mayor parte de la atención y el amor. El núcleo del demonio estaba en la base de la empuñadura, donde la hoja se conectaba al mango, y el protector de brazo estaba hecho de chitin y meta infernal cubierto de runas. Señalé con mi estoque la línea de demonios que se acercaban y tiré de la habilidad Afinidad de Sangre, sonriendo mientras toda el arma zumbaba con una luz sanguínea antes de expulsar una línea de sangre concentrada. Por supuesto, activé la runa de impacto para hacerla mucho más devastadora mientras deslizaba el dedo hacia la izquierda, eliminando una línea de demonios. Incluía Garoks iniciados, brutos deformados en carne, algunos Dragon Neuts y Rages. Mi segundo corte de ida y vuelta fue aún más profundo, eliminando la segunda y parte de la tercera línea. Los monstruos Rage y los Neuts se dieron cuenta después de mi segundo golpe, dispersándose en todas direcciones con la esperanza de flanquearme, pero para entonces ya era demasiado tarde. La tormenta de piedra que Tavo envió estaba sobre nosotros. Momento del sabio se activó momentos antes de que una losa de piedra me impactara, ralentizando mi percepción del tiempo. Me deslicé debajo del ataque que se acercaba, disparando evadir demonios, convocó a Osiris y activó a Gust.
Me transformé en una licuadora viviente, corriendo hacia Tabo a altas velocidades mientras hacía girar una cuchilla reforzada. Fui a por cabezas, extremidades y tripas con un ataque shredder que hizo girar la espada en su lugar, lo que me permitió acumular una tonelada de daño adicional por la habilidad innata de esquite, alimentar. Las muertes fueron más fáciles, y bailar a través de una tormenta de piedras me permitió mods de speed y usar Demon Evade cuando lo necesitaba. Mi velocidad y mi daño aumentaron increíblemente en esos casos. Solo tomó unos 15 segundos cerrar la distancia entre Tabo y yo. 2. Lea hasta el capítulo 130 en patreon.com weblink. Comentario 3 comentario. Votar capítulo 122 chapter 123. Dante. Solo tomó unos 15 segundos cerrar la distancia entre Tabo y yo. Una jungla de piedras emergió ante mí y me hizo dar vueltas hacia atrás antes de alcanzarlo. Moment of Sage y Demon Evade activaron nanosegundos antes del salto, y eliminé a Rebellion y a Bonnie, disparando a un par de magos que habían generado un campo que neutralizó a Ángel Evade. Se volvieron hacia los orbes rojos cuando aterricé y me lancé hacia adelante, liberando la habilidad. Me escabullí a través del bloqueo de piedra con despectiva facilidad y Tabo agarró febrilmente su bastón mientras comenzaba a cantar. Salí antes de que pudiera terminar su hechizo, o eso pensé, Osiris en pleno apogeo. Todos los músculos de mi cuerpo se agarrotaron antes de que mi espada lo tocara, y me encontré jadeando en estado de shock mientras los labios de Tabo se separaban en una sonrisa diabólica. Blood Constrictor, uno de los originales del primogénito. Voy a hacerte desear haber muerto por uno de mis hechizos de piedra. Tabo torció su bastón y mi cuerpo se desgarró de dolor. Le negué al gilipollas la satisfacción de un grito real. Eso es un trabajo ligero, Tabo, dije. He tenido rasguños que me duelen más que eso. Entonces déjame educarte. Gruñó mientras retorcía su bastón, rompiéndome ambas rótulas. Amortigué un grito mientras lo miraba fijamente. Una explosión se produjo encima de nosotros. Fue tan violento que sacudió la torre hasta sus cimientos. En un rincón de mi visión, vi a alguien saltando momentos antes de que un torrente de fuego blanco se derramara por un piso superior. Mi respiración se entrecortó al reconocer esa sombra de fuego. Pietro cayó al suelo, cubierto de quemaduras de 3er grado, jadeando. Soltó una tos desesperada, con la mano levantada en mi dirección antes de desplomarse. El rostro de Tabo se estiró hasta convertirse en una sonrisa sádica. La hermana pródiga regresa, se rió. Isa me irrita muchísimo, pero tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Disfrutaré viéndola quemarte hasta los huesos. Activé la habilidad bóveda de mi arma, recuperé una de mis bombas demoníacas y la aplasté con el poco control que tenía en mi mano derecha. Qué lástima que no estarás presente para verlo. La bomba explotó con fuerza y Netherfire nos bañó. El control de Tabo se desvaneció inmediatamente cuando fuimos bombardeados con escombros y energía cinética. Por suerte para mí, tenía una habilidad de resistencia increíble que me permitió ignorarla y conservar suficiente claridad mental para invocar a Opión, curarme con Ángel Energy, y arrastrar a Tabo de regreso al meollo del fuego cuando intentó escapar con algún hechizo asistido por la tierra. Vi el miedo en sus ojos blancos y abrasadores mientras metía mi katana infernal en uno de ellos, matándolo. Me valió otros 5000 orbes rojos y me dio tiempo suficiente para que Ángel Evade se apartara del camino de un ataque de fuego blanco. Se acercó lo suficiente como para que Moment of Sage se activara, al igual que Demon Evade, Burst y Gust. Prácticamente me teletransporté a través del campo de batalla, deteniéndome junto a Pietro, cuya respiración se estaba ralentizando. Mordí una serie de improperios mientras le daba una poción curativa en lugar de un estímulo. Era más barato y no lo necesitaba fresco para lo que vino después. De su mente maltratada supe lo que había pasado. Creel había absorbido Vibranium, nada menos, lo que lo hacía prácticamente invencible. Se enraizó en el ascensor mientras Pietro lo golpeaba a velocidades extremas piso tras piso. En algún momento, Creel llamó a Domina para pedirle refuerzos porque temía no llegar al punto de extracción. Y fue entonces cuando apareció un espadachín enmascarado, acompañando a Isa. Pietro era sin duda más rápido que ella, pero ella lo mantuvo a raya elevando la temperatura por las nubes. Solo después de que el espadachín y Creel desaparecieron, ella desató una tormenta de fuego. Intentó correr, pero el fuego fue demasiado rápido. Lo siento, logró Pietro lentamente. Corre, le dije. Tan pronto como hablé, Isa atacó.
Una espesa barra de fuego blanco golpeó, pero en lugar de incinerarme a mí y al joven Speedster, Ángel evadé con él, saltando hacia la izquierda. Como era de esperar, Isa apareció detrás de mí, donde le esperaba un disparo de Thunderer. La golpeó en el estómago, empujándola ardiente unas docenas de pies hacia atrás. Con Thunderer en mi hombro, le envié una sonrisa victoriosa. Realmente no pensaste que eso volvería a funcionar, ¿verdad? Isa flotó sobre mí con sus alas extendidas y fuego blanco bailando sobre su cuerpo. Ella tenía una mirada asesina pero tuvo la paciencia de no acusarme. Debería haberte convertido en cenizas en el momento en que te vi, dijo. Te haré pagar por lo que les hiciste. ¿Qué esperabas? Resoplé. ¿Eso sería indulgente con los imbéciles enviados aquí para matarme? Eran cambión. Ella gruñó. Realtad. Eran forraje. Grité y agité la mano con desdén. ¿Crees te atreves? El cielo brillaba blanco mientras el calor caía de ella, pero doblé la mano y resoplé. Si buscas tu ventana para correr, aquí la tienes, le dije a Pietro, y el Speedster se puso de pie, cubierto de sudor. No lo olvidaré, dijo antes de huir a toda velocidad. Será mejor que no, dije. Salvar el culo de Pietro me costó un montón de orbes y una pizca de mi alma. Lo mejor es creer que iba a coleccionar. Simplemente aún no he descubierto lo que quería. Volviendo a Isa, activé mi telepatía y la conecté con su mente. El escaso poder que han logrado reunir desde nuestra pelea ciertamente los ha hecho audaces, dijo. ¿Escaso? Me reí entre dientes. Tus hermanos muertos y Domina no estarían de acuerdo. ¿Por qué te ha enviado aquí en lugar de enfrentarse a mí ella misma? He leído todo sobre tu hermana. Ella es una maestra manipuladora y acaparadora de gloria. O bien espera que mueras, que me ablandes para poder asestar el golpe final, o bien está trabajando en un ángulo que ni siquiera yo puedo ver. ¿De verdad quieres pelear conmigo en los términos de tu hermana? HP 1720, 1800. SP 1500, 1860. AE 1140, 1400. De 850, 1440. Convocé 2 bolas de almacenamiento llenas de energía de demonios y ángeles, cada una con 200 puntos de energía, y comencé a sifonar. Más 10 AE. Más 20 D. El acto por sí solo debería haber sido suficiente para llevarla al límite, pero mis palabras la estaban afectando. Leer su mente lo confirmó. Isa estaba en la habitación cuando llegó la llamada de Sos de Krell. Desesperada por ayudar a sus hermanos y vengarse, le rogó a Domina que se uniera a la pelea. Te dejaré pelear con él, había dicho Domina, pero esta es solo tu pelea. No viene ninguna ayuda. A pesar de lo desfavorable que estaba en juego, Isa parecía haber tomado una decisión. Infló las plumas de sus alas doradas y al rojo vivo y me las señaló. No eres ni la mitad de inteligente de lo que crees, Dante Esparda. La historia se repite. Sigues parloteando, tratando de ganar tiempo para recuperarte mientras yo entretengo tus tonterías. El resultado será el mismo que la última vez, mis garras alrededor de tu cuello. Nadie te salvará esta vez. ¿Quién dice que soy yo quien necesita ser salvado? Piñones al rojo vivo cubrían el cielo de la tarde mientras Isa hacía llover fuego y destrucción. Mis labios se curvaron en una sonrisa mientras activaba Fire Cloak. Nether Fire explotó en cada poro de mi piel y cubrió mi armadura roja. Mi capa rugió ferozmente y luego desapareció sin un pip mientras usaba Ángel Evade y Burst. Mi puño se materializó a centímetros de su cara. Apenas se apartó del camino de Erix y explotó en una conflagración de fuego blanco. Formé 2 explosiones en las palmas de mi puño demacrado demasiado extendido y otra en los nudillos y detoné. Mi mano giró tan rápido que mi visión se volvió borrosa y la golpeé. Ella estaba a decenas de pies de distancia, a mitad de salto, cuando me enderecé. Lancé una tormenta de viajes de ida y vuelta, todos apuntando hacia ella. Incluso aturdida y desorientada, Isa luchó con la gracia de un veterano. Aceleró su cuerpo con el viento, comprometiéndose con su siguiente inmersión y esquivando la primera serie de viajes de ida y vuelta. Isa giró para disparar una ola de piñones que cortaron con precisión 9 de los 10 viajes de ida y vuelta restantes. Se inclinó con fuerza con sus alas, deteniendo su impulso justo a tiempo para girar y esquivar la última, todo ello sin dejar de tener la previsión de disparar decenas de piñones a donde ella pensaba que estaría. Ella no vio venir la cabeza ardiente de Axe hacia el pecho.
4 espadas de viento siguieron desde mis espadas cortas infernales un suspiro más tarde, provocando una conflagración de fuego púrpura que duró los momentos más breves, pero bien podría haber sido toda una vida para ella. Su grito de sorpresa se elevó por el aire. Lea con anticipación en patreon.com weblink. Comentario 5 comentario. Votar capítulo 123 chapter 124. Rin. La primera persona que me dice dónde está el científico mantiene la cabeza, dijo Cambión. Mi mano sangrante burbujeaba mientras los músculos se reunían, los huesos se reparaban y la carne los cubría. El proceso me costó una parte de mi fuerza, pero estábamos decididos a ganar todo el tiempo que Banner necesitara para apagar el reactor y preparar nuestro cebo con Mystique. No pensaste que sería tan fácil, ¿verdad? No negociamos con terroristas, afirmó firmemente el capitán. El Cambión entrecerró los ojos y sentí un escalofrío recorriendo mi columna. No parecía el tipo de persona que fanfarronía, pero yo me mantuve firme, al igual que él, aparentemente. Sus manos se desdibujaron y sucedió. 2 hojas de sombra se apagaron, casi demasiado rápido para que Cap y yo pudiéramos esquivarlas. Cap se movió hacia su izquierda, dejando que el golpe se deslizara fuera de su escudo mientras yo me balanceaba, dejando la espada a un lado. Fue un gran error. 6 hojas de oscuridad brotaron de mi sombra más rápido de lo que podía parpadear, atravesando mi armadura como papel de seda. El dolor me hizo desear haber insistido en algo más resistente, pero mi armadura ralentizó a los más peligrosos lo suficiente como para asegurar mi supervivencia. 4 pasaron por cada una de mis extremidades, el 5º por mi estómago y el 6º debía pasar por mi corazón, pero se detuvo justo antes. Niño. El capitán regresó tambaleándose sorprendido, mirando al Cambión y luego a mí, con el rostro blanco de horror. Mi fuerza huyó de mí mientras la energía se vertía en mi regeneración para frenar la pérdida de sangre. ¿Estás bien? Está vivo, me interrumpió de Cambión antes de que pudiera responder, descartando las espadas oscuras que sostenía. Su horrible armadura lo salvó. Me siento profundamente tentado a remediar eso. La resistencia solo hace perder su tiempo y el mío, Capitán América, dijo. Cuando termine la cuenta regresiva, cientos de personas morirán si aún no te has rendido, al igual que hasta la última persona en este edificio. Es mi trabajo asegurarme personalmente de eso. El Capitán América parecía realmente conflictivo. Con mi vida en juego, él parecía estar considerándolo entregar Banner al Cambión. Grandes ráfagas de energía me llenaron mientras el resto del equipo limpiaba demonios. Fue suficiente para ayudarme a liberarme, pero temía que el capitán dudara en arriesgar mi vida. Le lancé una mirada que comunicaba acertadamente cómo me sentía y, después de un largo suspiro, tocó sus comunicaciones y sus ojos se encontraron con los del Cambión. Era más fuerte de lo que esperábamos, proclamó. No hubo respuesta del otro lado. ¿Me escuchaste, Natasha, Clint, Wanda, Kurt? Tenemos que darle lo que quiere. Roger, sonó la voz de Kurt en el canal abierto, y yo sonreí internamente. Kurt apareció con Wanda a cuestas detrás de él, y ella se deslizó hacia abajo, enterrándolo en una avalancha de energía psíquica, pero antes de que llegara el ataque, Cambión y yo nos miramos a los ojos, y eso fue tiempo suficiente para que cumpliera su amenaza. La lanza de la oscuridad en mi corazón se encendió, terminando el trabajo antes de retraerse abruptamente junto con los 5 restantes. Me desplomé en el suelo, jadeando, apretando mi pecho sangrante. Tos. Wanda. No. Grité mientras mi energía psíquica se redoblaba, levanté al maltratado Cambión y lo arrojé a mi izquierda, enviándolo a través de múltiples paredes. Kurt corrió hacia Rin, quien estaba perdiendo sangre a un ritmo francamente asombroso. Sus heridas intentaban curarse por sí solas, pero la energía oscura residual que fluía dentro de ellas hizo que fuera una batalla cuesta arriba. Necesitamos matar más demonios, anunció Kurt de repente, sacando su cuchillo. Es la única manera en que podemos salvarlo. Ordenó. Ese gilipollas es la prioridad. Sabía los riesgos. Rin tosió sangre y se metió en su bandolera por algo antes de liberar una granada y ofrecérsela a Kurt. Ten esto de cerca. Funcionará. Los ojos del teletransportador de piel azul se empañaron antes de aceptarlo. Miré la pequeña y extraña granada y al niño que tenía más o menos mi edad, sonriendo ante su muerte, y el dolor me golpeó. Si hubiera sido más rápido, más fuerte.
Dile al jefe que estoy muy triste por no haber podido probar esa Ultra Sword que estaba haciendo para mí, le dijo al Capitán América, y ve a buscar a ese hijo de puta. Uno parecía que el capitán tenía un millón de cosas que decir, pero decidió darle una palmadita en el hombro y mirar en la dirección en la que lancé el camión. Yo fui el último en alejarme. Lo siento. No es tu culpa, dijo. No me metiste la púa, lo hizo el gilipollas. Asegúrate de que duela cuando lo mates. Sus últimas palabras fueron claras y débiles, ausentes de toda alegría. Cayó en la inconsciencia mientras la oscuridad cubría la habitación. Dante. El grito de sorpresa de Isa se elevó por el aire y ella barrió sus alas gigantes, desatando una tormenta de viento muy fuerte y piñones que ahuyentaron el fuego del Nether y desterraron lo poco que quedaba de la llama púrpura. La tormenta arrasó mi cuerpo intangible mientras estaba allí, en parte sorprendido y decepcionado por cómo iba la pelea. Isa era convencionalmente más rápida que yo, pero podía ver sus movimientos antes de que los hiciera, lo que la hacía predecible de las maneras más dolorosas. Poco a poco me di cuenta de lo absolutamente arruinado que estaba. En nuestra pelea anterior, usar Ángel Evade apenas importaba. Ella era lo suficientemente rápida como para que cada esquiva apenas ayudara. Ahora que podía leer su mente y tenía muchas técnicas complementarias para aumentar considerablemente mi velocidad y percepción, su velocidad no importaba. A menos que tuviera algo verdaderamente inesperado bajo la manga, pelear con ella sería, en el mejor de los casos, un combate de alto riesgo. Aún así, no estaba tan ansioso por terminarlo todo. Había mucha información que obtener al leerla. Intenté advertirte, dije sin hacer nada. Me siento legítimamente mal por tu equipo si eres lo mejor que tienen para ofrecer. No sabes nada. Al parecer, había cientos y miles de demonios en el limbo, unos pocos de los cuales tenían fuerza suficiente para eclipsarla. Isa también fue el quinto campeón más fuerte. La brecha entre cada subcampeón era sustancial. Domina era al menos el doble de fuerte que ella y la número 4. El segundo nacido, Enrique, era el número 3 y un niño llamado Minos era el número 2. Corvus era obviamente el número 1. Estoy cansada de oírte hablar, ladró, ensanchando sus garras mientras me atacaba. Mi capa de fuego y mi gust me envolvieron y Osiris permaneció firmemente sobre mi espalda. La energía demoníaca surgió de mí mientras explotaba hacia adelante mientras garras y espadas cortas se encontraban. Sus ataques llegaron tremendamente rápido y rápidamente hice malabarismos con mis habilidades. Momento Flesage, Burst, Parry y mis precisión runes trabajaron horas extras. Nos comimos el paisaje mientras luchábamos y yo me burlé. ¿Soy yo? ¿Eres más lento y más débil que antes? Supongo que una bala en el pecho te hará eso. Te mostraré lo débil que eres. Ella rugió mientras me golpeaba con sus garras, enviándome 6 olas de energía eólica casi invisibles. Puede que Isa parezca enfurecida a primera vista, pero planeó 3 movimientos por delante, lo que funcionó a mi favor. Para su frustración, se dio cuenta de que ya no podía hacerme daño con fuego. De alguna manera, me había vuelto inmune y eso la estaba volviendo loca. Entonces, tuvo que recurrir predominantemente a ataques de viento, confiando en los efectos cegadores de su brillante fuego de tormenta para cegarme y preparar su ataque de tornado que seguramente me debilitaría. Como puedes imaginar, la pelea fue muy diferente a lo que ella imaginó. Activé las runas de protección en la placa de mi pecho y los protectores de brazos, atacando con viento tanque, y le disparé una cabeza de hacha de Netherfire. Las runas de mi antebrazo se vaciaron inmediatamente y me sorprendió un poco la fuerza del ataque, pero seguí adelante. Ella explotó en un destello de luz cegador mientras yo me acercaba, extendiéndose hacia un lado para esquivar la cabeza del hacha mientras rápidamente recogía viento. Me fui en una explosión de Netherfire, reflejando su ataque a centímetros de su rostro. Isa voló hacia atrás, pero aún así fue la más afectada por el ataque. Le quemó la piel y distorsionó sus alas. Ella expulsó viento nuevamente, extinguiendo el fuego antes de dispararme un túnel de viento mientras yo curaba mis ojos con energía ángel. Aunque sabía que vendría, la velocidad del ataque todavía me sorprendió, pero aún así logré saltar a un lado con Moment Sage, Gust y Burst. En un ataque aleatorio de inspiración, Isa decidió cambiar de táctica. Ella disparó un ataque de viento tras otro, obligándome a quemar cada vez más energía para seguir el ritmo. Noté que ella vigilaba mi gasto de energía y estimaba que me quedaría sin energía mucho antes que ella si seguía esquivando mi forma de ser.
Sus ataques me presionaron, pero honestamente, estaba más entusiasmado por el crecimiento de mis habilidades. Momento flesaje, Burst y Gust sonaban cada 2 segundos, y Gust se acercaba a su actualización de nivel Adept. La telepatía estaba muy por detrás, pero su uso se estaba volviendo más intuitivo. Segundos después de que comenzara la terrible experiencia, aceleró de nuevo, ahogándome en vientos huracanados y destrozando la torre, los cadáveres de los demonios y los edificios cercanos. Me volví intangible cuando la presión se volvió demasiada y simplemente me quedé quieto, juntando las piezas. Ella quería que usara a Ángel Evade y me volviera intangible, ¿pero por qué? Mirarla a la mente trajo respuestas. Las alas de Isa, que ahora eran de un blanco abrasador, habían comenzado a cargar contra un ataque llamado cañón de fuego de tormenta, lo cual era tan peligroso como parecía. Era un rayo concentrado de fuego de tormenta, que viajaba a más de 32.000 millas por hora. Su plan era lograr que me cansara y me volviera tangible el tiempo suficiente para que ella pudiera lanzar el ataque. Ella sabía que yo tenía fuentes de energía de respaldo como mis estimulantes, pero confiaba en mi mente y en mi control limitado de la energía que se estaba emitiendo antes de agotar sus reservas francamente monstruosas. Consideré postularme, pero ella ya lo había planeado también. Ella planeaba perseguirla, incluso si eso significaba destrozar la ciudad en el proceso. Ella se había dado cuenta de que yo me preocupaba por la gente y parecía dispuesta a aprovecharlo también, llegando incluso a causar daños colaterales como su hermana. Me burlé de toda la situación. Si bien era cierto que ella me había vencido en el departamento de energía, estaba subestimando cuánto tiempo Ángel Evade podría resistir. 2 minutos fue mucho tiempo para seguir disparando proyectiles eólicos de alta energía. Se le había acabado antes de lo que pensaba, pero ese no era el problema principal. Si no podía sobrevivir a mí por algún milagro, estaba decidida a disparar en Times Square después de una exagerada broma para atraerme. Al ver lo compasivo que había sido con Pietro, estaba segura de que no dejaría que Nueva York muriera si podía soportar la explosión. Ella no estaba completamente equivocada. Maldito infierno. Hace 3 meses habría dicho a la mierda Nueva York y me habría salvado, pero ahora. Me había encariñado demasiado. Su plan me hizo recuperar la sobriedad y mi comportamiento cambió. Docenas de estrategias pasaron por mi mente hasta que me decidí por una poco convencional y esperé que alguien estuviera lo suficientemente cerca para lograrlo. Cerré los ojos y expandí mi mente hasta que encontré una mente justo en el límite exterior de mi rango. Era Pietro, y estaba observando nuestra pelea desde unos edificios de distancia con una mirada complicada y un estrabismo en su rostro. No te dije que salieras de aquí, dije, y él giró sorprendido antes de darse cuenta de que yo estaba en su mente, no en su oído. ¿Puedes leer las mentes? Pregunté francamente desconcertado. ¿Eso te sorprende? No, admitió, en realidad no. Necesito tu ayuda, fui directo al grano. Isa quiere mi cabeza, sin importar el costo, y estoy seguro de que puedo sacarla, pero podría costarme un pedazo de Nueva York. Preferiría que eso no sucediera, así que esto es lo que necesito que hagas. Necesito que llames a un número y les digas que necesito una dimensión de espejo elevada en mi ubicación. Después de darle el número a Pietro, tenía 1000 preguntas, todas las cuales ignoré y rápidamente corté la conexión. No tuve tiempo de jugar 20 preguntas. Respiré profundamente y llamé a mi nuevo prototipo de armadura centinela crepuscular. Desafortunadamente, no era una armadura con nombre, por lo que no pude mejorarla con Red Orbs, pero fue hecha a partir de mi primer intento de hacer Eva del mismo calibre de metal, y Esparda solía hacer Rebelión y Yamato. Dado que todo el metal infernal que tenía había sido tratado previamente con energía demoníaca, no pude incorporar adecuadamente ambas energías al metal, y terminó siendo más blanco que rojo, dando lugar a una coloración rosada rojiza. Resultó casi el doble de duradero que el metal infernal normal. Lo proxeneté con un montón de runas de almacenamiento en su placa torácica, dándole una especie de núcleo que contenía alrededor de 300 D y 500 AE. También coloqué 10 runas de protección y un par de runas de impacto y precisión en cada pierna. Cuando terminé el diseño, parecía una forma descolorida de la armadura del general rojo sangre, y gris, de solo leveling. Tenía una ridícula calificación de durabilidad de 700. 4 Isa, que siempre tenía alguna idea de mi ubicación cada vez que usaba Ángel Evade, de repente se tensó ante mi cambio de energía.
Mis runas de almacenamiento demostraron que tenía más energía de la que debía y sentí que estaba a varios segundos de cargar por completo su ataque de mierda, así que actué rápidamente. Lea con anticipación en patreon.com weblink. Comentario 4 comentario. Votar capítulo 124 chapter 125. Tree Burst se concentró en mis piernas y disparé hacia adelante, con el cuerpo parpadeando mientras Ángel Evade luchaba por contener la pura energía que fluía a través de la habilidad. Me materialicé momentos antes de golpear a Isa, lo que la impulsó a señalarme con sus plumas, pero me volví intangible a medida que la atravesaba. Mi cuerpo giró mientras expulsaba 3 bursts de mi pecho, invirtiendo mi impulso. La habilidad falló inmediatamente y expulsé otro juego de 3 de mi talón y pantorrilla derechos, acelerando mi pierna a un grado ridículo. Las 2 runas de impacto en mis piernas explotaron cuando mi pierna chocó con sus brazos cruzados con un impacto aterrador. Ella habría bloqueado con sus alas, pero tocarlas ahora podría comprometer su ataque y provocar una explosión que destruiría varios edificios. Miles morirían. 8 hizo un cráter en el lugar donde cayó al suelo, y pude escuchar a Isa quejarse en su mente de lo cerca que había estado de perder el control del hechizo. Le temblaban las manos al bloquear ese golpe y estaba segura de que tenía múltiples fracturas capilares a lo largo de sus huesos, pero estaba decidida de ganar la pelea. Un chorro de viento de precisión me disparó cuando caí al suelo, pero no me molesté en bloquear, dejando que mis 10 runas de protección bloquearan los ataques. Los niveles de energía en mis runas de almacenamiento disminuyeron, pero la pérdida fue insignificante. Mis técnicas no son lo único que ha crecido desde la última vez que peleamos, Isa, me jacté al aterrizar. De repente, recelosa de mi ataque y armadura, Isa decidió entretener la conversación. Además, todavía necesitaba más tiempo para prepararse para su ataque. Esas runas, comenzó, no se parecen a nada que haya visto antes. Tu padre no destruyó todo cuando asaltó nuestra casa, sonreí, contando una historia descabellada. Vienen de su dimensión natal y esto es solo el comienzo. Tenías razón. Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad. Di un paso audaz hacia adelante. Ahora ya es demasiado tarde. Enardecí mi aura demoníaca, una habilidad que a menudo había olvidado, y la dejé empapar en mis afinidades de fuego inferior y densidad. A los ojos de Isa, me había transformado en Cordus, su hermano. La sed de sangre y la densidad que me invadieron hablaban de una fuerza incomprensible, algo vasto y absorbente, una fuerza lo suficientemente poderosa como para apagarla. La habilidad la sorprendió e Isa dio un paso atrás, un acto que pareció romper su confianza y encender su ira. No. Ella gritó mientras su piel brillaba blanca. No me dejaré intimidar por un mestizo como tú. Me has puesto a prueba por última vez, Uastrel. Espero que Ela te quite el alma. Isa estaba a punto de estallar y sentí que Yao y algunos otros se teletransportaban al borde del campo de batalla. Todos eran sobrenaturalmente rápidos con su hechizo. Lo suficientemente rápido como para elevar el hechizo de la dimensión del espejo en el tiempo, no casi, así que hice exactamente lo que Jin me advirtió que no hiciera. Impulsé mi vínculo mental con Isa, vertiendo montones de energía demoníaca en su mente. Su manto blanco chisporroteaba mientras yo hablaba. Ela tendrá que ponerse en la maldita fila. ¿Qué? Su voz se quebró, aturdida y confundida, y la dimensión del espejo aumentó más rápido de lo que pudo recuperarse. Cuando estuvo lista para disparar, ya era demasiado tarde. Cañón de fuego de tormenta rugió y casualmente entré en lo etéreo, donde permanecí intacto, o al menos pensé que lo estaría. La fuerza conmocionante del ataque me hizo volar, y de inmediato se hizo evidente que solo estaba resistiendo una fracción de su potencia total. Aún así, una fracción fue suficiente para fracturar 5 de las 10 runas protectoras en las que había tejido Centinela Crepuscular y quemar el 90% de la energía infundida en el runa de protección. Mi salud apenas se vio afectada, pero fue lo repentino del ataque lo que me dejó perplejo. A través de algunas tonterías, su ataque pareció pasar por dimensiones. Me pregunté cómo había sido posible eso hasta que hice la conexión. Mordo había dicho algo sobre cómo varios fenómenos dimensionales no podían existir en el mismo lugar. Fue la razón exacta por la que no pudieron elevar una dimensión especular en un lugar superado por la invasión dimensional del limbo. Supongo que al acceder al limbo mientras estaba en la dimensión del espejo no había entrado del todo en la otra dimensión. Parpadeé. Sin duda fue un salto lógico, pero me pareció correcto. Solo podía pensar que era una función de mi mayor afinidad dimensional.
Aún así, tenía un villano que derrotar y una ciudad que salvar. Regresé al material a tiempo para ver a Isa desmoronarse hasta la rodilla, con una parte importante de sus alas deformadas por la exhibición. Sus ojos se abrieron cuando me vieron y empezó a moverse, pero no era rival para mí en su estado. Me presenté frente a ella con Rebelión levantado, lleno de energía demoníaca, y la derribé sobre su cabeza. Como era de esperar, levantó las alas para bloquear el ataque. Una explosión se detonó en mi mano cuando las runas de impacto de mis guanteletes se ensancharon y cortaron la infernal aleación de oro como si fuera queso, lo que provocó una expresión de sorpresa en su rostro. Ella se inclinó hacia atrás mientras mi espada le cortaba una delgada línea por el torso y me golpeó con sus garras. Mi espada era más rápida. Recurrí a una técnica que hacía tiempo que no utilizaba con Rebelión Trillion Stabs. Mis manos se desdibujaron mientras detenía su débil represalia y la marcaba arriba y abajo con mi muñeca rapidísima. En unos momentos, ella estaba ensangrentada y tropezaba con ella. La mayor parte de su plumaje de metal dorado colocado a un lado destripó la brutal esgrima. Enterré mi espada en su estómago, asegurándome de no tocar ningún órgano vital, y tomé una espada corta y le golpeé la muñeca, quitando una mano cuando se acercaba para otro golpe desafiante. Un grito le arrancó de la garganta y mi espada corta presionó contra él, obligándola a detenerse. Hablé en su mente. Ya basta de eso. Ella apretó los dientes mientras me miraba fijamente. Estuviste en mi cabeza desde el principio. Más o menos, dije. Deberías haber seguido mi consejo y sumergirte cuando te lo pedí. ¿Y a dónde ir? Ella me ladró mentalmente. Pedí pelear contigo y además ningún verdadero hijo de Velasco huye de una pelea. Resoplé. Deberías probarlo a veces. Ustedes podrían vivir más tiempo. No te atrevas a hacerte el benévolo. Ella espetó. Estábamos peleándonos el uno al otro. Me habrías matado durante nuestro primer encuentro si hubieras podido. Es cierto, pero desde entonces he conocido a tus otros hermanos y, aunque eres insoportable, eres sorprendentemente manso en comparación con ellos. Enrique es abiertamente sádico, Domina es francamente monstruosa y manipuladora, y Baptiste y Tavo hablaron de ti como si fueras infrahumano, dije. Supongo que tiene algo que ver con Virgilio, ¿no? Entrecerré los ojos mientras leía su mente. Cometiste el error de confiar en él y él jugó contigo. Ambos deberían haber sido perseguidos después de que sus padres cayeron, gruñó mentalmente. Retorcí Rebelión, sintiendo un estallido de ira que no entendía. Sus palabras no deberían afectarme, pero lo hicieron. Lo que intento decir es que si fueras cualquier otra persona, te habría incinerado y habría seguido adelante. Tu familia te odia. Tu hermana incluso te envió a la muerte. Eres el que tiene más probabilidades de escuchar razones entre tu grupo de mente. Cuéntame sobre los planes de tu hermana, sus habilidades y los más fuertes entre los hijos de tu padre, y no tendrás que morir tres que... Ella soltó usando palabras reales mientras la dimensión del espejo se desvanecía a nuestro alrededor. El antiguo se paró detrás de mí mientras continuaba. Te arrojaríamos de un portal al otro lado de la galaxia y te dejaríamos a tu suerte. Prácticamente no hay posibilidad de que esto te devuelva el favor o me rechaces y trates con Jean Grey. Soy un telépata medianamente decente, pero Jean infundió miedo en el corazón del propio Charles Xavier. Dosis parpadeó ante mí antes de estallar de risa. Fruncí el ceño. No esperaba que lo aceptara directamente, pero al borde de la muerte, al menos esperaba que lo deliberara, revelando invertidamente más sobre sus hermanos de lo que inicialmente pretendía. Rápidamente descubrí que la risa no tenía que ver con lo ridículo de la oferta sino con la amenaza en sí. Algo anda mal con Jean, dije. Cambión, me di cuenta poco a poco. Domina había enviado un cambión a la escuela en lugar de un demonio. Isa sonrió, ensangrentada e irreverente. Mátame y listo. No obtendrás nada de mí. Créeme, estuve tentado de darle exactamente lo que quería, pero ella era más útil viva. En lugar de eso, tiré de mi espada, dejándola caer al suelo, gruñendo y sangrando. Ve, dijo el anciano, acercándose para unirse a mí. Uno de los hombres te ayudará con el portal. Deja Isa Stormfire bajo mi cuidado. Bandera de Bruce. Toda la estructura tembló cuando se escucharon fuertes explosiones debajo de nosotros y observé nerviosamente la cuenta regresiva del reactor gamma. Todavía estábamos monitoreando frenéticamente la consola de la computadora mientras el sistema de contención hacía su magia, apagando lentamente el mini reactor gamma que habíamos requisado para nuestro experimento.
Apenas 2 minutos después de la fecha límite de 5 minutos que había dado el mutante que controlaba la mente, la cosa había ido de mal en peor. El equipo se había movilizado para respaldar a los luchadores en la planta baja y, aparentemente, el niño engreído había muerto segundos después de entrar en contacto con el demonio. Estaba empapado de sudor, escribiendo nerviosamente, y Betty parecía al borde de un ataque de nervios, pero teníamos que mantener el nivel y seguir adelante. Era la única manera de estar seguros y ser extraídos. Entre pulsaciones rápidas de teclas, miré uno de los refrigeradores de la esquina, donde había guardado el resto del lote de suero supersoldado. Fue el siguiente en mi lista después de que terminamos la mayor parte del proceso de apagado, pero estaba nervioso por deshacerme de él debido a la cantidad de atención que estaba recibiendo mi suero. Era obvio que el gobierno querría reemplazar lo que habían perdido con Ross, e incluso si su principal agente, este tipo Dante, pudiera recuperarlo, probablemente todavía querrían que extrajera más suero con todo lo que está pasando ahora mismo, y no podría culparlos. Un demonio solitario estaba arrasando el edificio, formando una línea de abejas para mí, e incluso el Capitán América no era lo suficientemente fuerte para detenerlo. Aún así, tenía miedo de entregar mi nueva fórmula. Calculé que sería un aumento con respecto a los resultados del CAP, y eso fue decirlo suavemente. Con la radiación gamma como fuente de energía, el cielo era el límite, y eso fue lo que me aterrorizó, que una persona que ayudé a crear pudiera convertirse en una calamidad contra la que no pudiéramos esperar defendernos. En un rincón de la habitación, los agentes susurraron furiosamente, discutiendo entre ellos antes de que finalmente lo dijera. Lo siento, Nat. Sé que eres el favorito de Fury, pero tengo un rango superior al tuyo. Voy a comprobar cómo están. 2. Escuchaste al capitán. Esta es nuestra publicación. Somos la última línea de defensa. No olvides que todavía hay demonios deambulando por ahí. Sonrió y levantó su rifle de alta tecnología. Una razón más para unirme a la lucha. Alguien tiene que alejarlos. Natasha frunció el ceño. Jim puede estar comprometido, nosotros no podemos. Estaré bien, Nat, aseguró, aunque para el segundo agente y para mí estaba claro que no lo estaría. Me quedaré atrás como lo hice la última vez. Deja que lo desgasten mientras tomo fotografías. ¿Qué le habría pasado a Dante si yo no hubiera estado allí? Eso la hizo callar. Parecía que tenía mucho más que decir, pero él ya se dirigía a la salida del laboratorio. Estaré bien, prometió. Ya verás. Nat permaneció allí congelado por un largo momento antes de darse la vuelta y mirarme. Su mirada podría haber derretido el Ártico. ¿Cuánto tiempo más? Ella preguntó. No mucho, respondí en voz baja, regresando a mi computadora. Tenía preguntas, pero Natasha no parecía estar de humor para responderlas momentos antes de lamentar la posible pérdida de su compañera de equipo. Me consoló el hecho de que ella aún no me había presionado sobre la fórmula Serum. 2. Lea con anticipación en patreon.com weblink. Comentario 4. Votar capítulo 125 chapter 126. Wanda. Mis manos brillaban carmesí mientras levantaba un escudo, bloqueando el ataque de las lanzas de la oscuridad mientras el Capitán América descargaba su pistola en la masa de oscuridad frente a nosotros. Todo el edificio vibraba y retumbaba bajo la intensidad del asalto del camión. Kurt se unió, disparando con una pistola de energía que ni siquiera había notado que levantaba. Había leído el paquete de datos que Nick Fury envió como todos los demás en el equipo, pero una cosa era leer sobre los demonios y otra cosa era luchar contra ellos. Al parecer, los cambios se produjeron en lo más alto de la cadena alimentaria. Luchando contra ellos ahora, puedo entender por qué. De repente, sentí que la presencia del demonio desaparecía y se lanzaba detrás de la burbuja telequinética que había levantado para protegernos. Detrás de ti. Grité telepáticamente en sus mentes y ambos reaccionaron. El camión apareció desde la sombra debajo del capitán, balanceándose. Antes de que el puño del camión pudiera conectarse a la mandíbula del capitán, levantó su escudo. El metal vibró como un gong, sorprendiendo brevemente al capitán y permitiendo que el camión se colara en su ataque real. Varios tentáculos de sombra se colaron por las piernas del capitán y lo inmovilizaron contra el suelo. Kurt se materializó detrás del camión un momento después, con el arma presionada contra su cráneo. Apretó el gatillo, pero el demonio levantó un muro de oscuridad a tiempo, bloqueando el disparo. Los zarcillos salieron disparados del suelo, intentando atraparlo, pero Kurt se teletransportó a mi lado y me transportó detrás del bastardo.
Me costó toda mi concentración contener la avalancha de sombras que amenazaban con abrumarnos, pero encontré la fuerza para atacar el camión. Lo agarré una vez más, para su disgusto. Sus ojos blancos se encontraron con los míos cuando cerré el puño, enfrentando todo mi poder telequinético contra su cuerpo. Al principio parecía indiferente, incluso lo suficientemente cómodo para hablar. Quizás valga la pena mantenerte con vida, reflexionó. Las muestras de tu fuerza son raras. Piensa en cuánto más podrías llegar con un cuerpo como el mío. Voy a disfrutar rompiéndote, dije mientras apretaba el puño, haciendo caer sobre él toda la fuerza de mi telequinesis. Para mi sorpresa y la del camión, llegué a mis límites mentales y los superé fácilmente. De repente, su rostro se deformó por la sorpresa y, sin necesidad de decírselo a Kurt, se teletransportó mientras los tentáculos de oscuridad que sostenían al capitán flaqueaban. Se llevó al Capitán América mientras depositaba la granada que Rin le proporcionó. Kurt apareció a mi lado y un segundo después, solté el escudo exterior que nos protegía y concentré toda mi energía en mantener al demonio en su lugar mientras Kurt nos llevaba un piso arriba. El suelo debajo de nosotros se partió cuando una sección del edificio se derrumbó. Kurt se teletransportó más atrás, lo suficientemente lejos como para que mi control mental del camión fallara. Nosotros, comenzó el Capitán América, pero rápidamente le di su respuesta. Sí, dije. Sentí que el hormigón lo aplastaba antes de que desapareciéramos del alcance. Ya no puedo sentir su mente. ¿Estás seguro? Kurt preguntó. Podría haberse teletransportado. Ni siquiera creo que el hijo de Dante pudiera sobrevivir a que un edificio se le cayera encima, dijo el capitán, respirando con dificultad. Y si el camión sobrevivió, probablemente esté demasiado herido para tomar represalias ahora mismo. Necesitamos volver al tercer piso. Estamos en nuestro último minuto y Coulson ha estado manteniendo a la horda por su cuenta. No me preocuparía demasiado por él, dije. Clint se ha unido a él detrás de la barricada que levanté. El capitán asintió. Kurt, llévanos arriba. El mutante de piel azul no respondió. Se quedó allí, congelado, mirando los restos del naufragio. El cuerpo de Rin. No pude sacar su cuerpo antes del colapso. El dolor y la ira brotaron de él en oleadas. En su afán por vengar a su amigo, detonó la granada pero no previó la magnitud total de las consecuencias. Te ayudaré personalmente a buscarlo después, dije, colocando mi mano sobre el hombro de Kurt. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos antes de asentir. Fue entonces cuando lo sentí. Una ola de energía se extendió, más profunda y casi tan potente como el camión al que nos enfrentamos, pero no exactamente igual. Sentí una familiaridad en el aguacero y salí chisporroteando en estado de shock. ¿Rin? ¿Qué? Kurt exclamó mirándome. El edificio gimió y se movió mientras el suelo debajo de nosotros se agrietaba y se hundía en el creciente naufragio. Sacúenos de aquí ahora mismo. Le grité a Kurt y él accedió a pesar de sus reservas. Nos teletransportó al capitán y a mí al tercer piso, justo detrás de la barricada. Clint estaba disparando a través de un agujero en la barricada con 2 rifles en la mano mientras luchaba por mantener a las bestias atrás mientras Mystique atendía a Coulson, que tenía varios alfileres largos sobresaliendo de su estómago. Había un perro demonio muerto en la esquina. Nos fuimos por unos segundos y las cosas habían ido tan mal, tan rápido. Levanté la mano y cerré los ojos, extendiendo la mano hacia los 3 demonios restantes que los mantenían en su lugar. Clint les quitó la cabeza con mucho gusto. Dio un suspiro de alivio mientras dejaba caer las armas y bajaba del montón de refrigeradores clínicos, máquinas, muebles y piedra que había erigido. Gracias por la ayuda. Unos segundos más y las cosas podrían haber empeorado, dijo, y luego miró a Coulson. Bueno, peor de lo que ya está pasando. Escaneó a nuestro grupo y los ojos se posaron en el teletransportador de piel azul. Kurt, ¿te importaría volver a la sede con Coulson? Necesitamos la ayuda y Fury ya ha enviado refuerzos. Le han informado sobre la situación. Espera un minuto, ¿dónde está Rin? Clint se dio cuenta de que algo andaba mal cuando no respondimos de inmediato. No, jadeó. Aunque Mystique trabajaba en la parte de atrás, la alegría y la satisfacción que emanaban de ella eran inconfundibles. Ella estaba feliz de que Dante hubiera perdido a alguien, incluso si en última instancia era inocente. Murió bajo mi supervisión, dijo el Capitán América con una voz cargada de emoción. Insistió en que llamáramos la atención al demonio a pesar de los riesgos.
Debería haberlo sabido mejor. Él era solo un niño. Jesús, se frotó Clint la frente. Dante no lo tomará bien. No está muerto, solté antes de que la conversación avanzara más. Kurt estaba a punto de preguntarme sobre eso de todos modos. ¿Qué? Clint soltó, mientras el Capitán América me lanzaba una mirada incrédula y confundida. Lo sabía. Kurt sonrió. Eso no es posible. Lo vimos morir. Y sentí que volvía a la vida, afirmé. Él fue quien provocó el segundo colapso. Hice una pausa para elegir cuidadosamente mis próximas palabras. Creo que el demonio podría haberle hecho algo porque la energía que sale de él se parece mucho a lo que he sentido de Dante y ese cambión. ¿Crees que podría haberse infectado como Bucky? El capitán hizo una mueca y le preguntó a Clint, quien negó con la cabeza. No lo sé, admitió. Ya pasó antes. ¿Eso significa que ahora es un cambión? Coulson preguntó y todos los ojos de la sala giraron hacia él. Sus palabras fueron laboriosas y lentas. Él es lo que todos están desesperados por hacer. Por eso estaban capturando mutantes, ¿no? Esa es una gran coincidencia, dijo Clint. Algo no está bien aquí. Me alegro mucho de que esté vivo, dijo el capitán. La pregunta ahora es: ¿está en su sano juicio o lo han tomado como a Bucky? Supongo que lo haremos muy pronto, dijo finalmente Mystique, llamando toda la atención sobre sí misma. Sus ojos brillaban amarillos, recordándoles a todos que ella no era exactamente quien se presentaba. Esto inquietó visiblemente a todo el mundo. ¿Dos Wanda, viene tras nosotros? Ella preguntó. Fruncí el ceño y lo busqué telepáticamente sin éxito. No, dije. Todo lo que le está pasando sigue sucediendo. Bien, dijo ella. Supongo que podemos centrarnos en problemas más grandes. Coulson necesita tratamiento y necesitamos reforzar nuestras defensas para un segundo enfoque. Si Novencia es mutante afuera, tendremos que encargarnos de este Killgrave nosotros mismos. Lea hasta el capítulo 132 en patreon.com /weblink. Comentario 9 comentario. Votar capítulo 126 chapter 127. Vaquero. Me quedé sin ropa interior cuando finalmente me conecté al avión astral y le quité el mando a Killgrave. El mundo parecía monocromático comparado con la abrumadora belleza y los colores explosivos del avión. Largas líneas de colores se extendían hacia el cielo, originándose en las diversas mentes que me rodeaban. Todos estaban aterrorizados, desde los soldados infectados hasta los rehenes atrapados. Solo los demonios mentales y Killgrave parecían no verse afectados. Los demonios mentales notaron inmediatamente mi cambio, pero todavía era demasiado tarde. Arranqué los hilos astrales de cada supersoldado demoníaco y los doblé a mi voluntad. Sus mentes sobreescribieron temporalmente las órdenes que se les habían dado a sus cuerpos, pero la programación biológica subyacente persistió. Por ahora tendría que ser suficiente. Los cañones de los supersoldados se volvieron contra los demonios que se suponía debían proteger en un instante. Apretaron el gatillo al mismo tiempo, eliminando a los 4 demonios mentales. Su magia alucinante desapareció cuando exhalaron su último suspiro, permitiendo finalmente que mi mente contenida se desenrollara. Serpenteaba como una monstruosidad de 1000 tentáculos, tomando el control de cada mente que Killgrave tocaba y arrebatándoles el control antes de que el mocoso que interpretaba al villano se reuniera. Era un desastre que gritaba y balbuceaba. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo crees que estás haciendo? Lo que les dicen, dije en voz baja mientras me levantaba. Para. Él gritó, pero yo no, acechando hacia él. Intentó hablar de nuevo, pero lo estrangulé con telequinesis, empujándolo hacia atrás y tirándolo hacia arriba hasta que la punta de sus dedos de los pies rozaba el suelo. Su rostro se puso rojo a medida que la circulación se cortaba lentamente hacia su cerebro. Dudaba, tosía, arañaba y suplicaba mentalmente, pero nada podía cambiar lo que venía. Kevin Thompson iba a morir, pero antes lo hizo. Necesitaba que estuviera inconsciente para romper por completo cualquier control bioquímico que tenía sobre mí y todos aquí. Podía seguir presionando a la mente para que venciera al cuerpo, pero hacía tiempo que había decidido que era mejor quitarle el control por completo antes de liberar a todos. Ordené a todos, excepto a los soldados deformados, que corrieran justo cuando su conciencia se desvanecía y se fueron frenéticamente. Algunos corrieron tras agradecerme profusamente. Otros decidieron que yo podía ser tan peligroso como los demonios y huyeron para salvar sus vidas.
Ciertamente no se equivocaron, pero les dolió ser incluidos en la misma categoría que un monstruo como Kilgrave. En menos de un minuto, la plaza estaba vacía y el piso inferior del edificio científico comenzó a astillarse y derrumbarse. Mi mente se puso frenética cuando vi dentro del edificio con mis sentidos momentos antes de que todo se derrumbara. Tesh el cambión estaba luchando contra el control telepático de Wanda, y en la esquina del pasillo roto, el cuerpo de Rin yacía bajo una montaña de escombros. Mi respiración se contrajo. Al leer rápidamente la mente del cambión, me di cuenta de que no fueron los escombros los que lo mataron, sino la magia de oscuridad del cambión, que aún impregnaba cada centímetro de la estructura. Perdí demasiado tiempo, me di cuenta. Rin era un poco más joven que Dante y yo, pero su edad nunca se notó. Él nunca se quejó, entrenó muy duro y fue leal hasta el extremo. Le fallé. Con considerable tensión mental, generé un escudo alrededor de su cuerpo justo antes de que el suelo se derrumbara, con la esperanza de preservar lo que quedaba de él. Tan repentinamente como comenzó el colapso, terminó. Tesh se rompió casi todos los huesos de su cuerpo, pero aún estaba lo suficientemente bien como para controlar la oscuridad que lo rodeaba para curar sus heridas y recuperarse. Me quedé ciego de rabia al verlo y levanté la mano para acabar con el monstruo, pero antes de que pudiera despertar mis energías el suelo se estremeció. Sentí que mi energía mental y la mayor parte de la magia de las sombras de Tesh desaparecían en un remolino repentino desde lo profundo de los escombros. El hambre se apoderó de mis reservas de energía y siguió tirando hasta que me tambaleé, repentinamente agotado de energía. Sentí el calor del fénix agitarse dentro de mí, pero lo empujé hacia abajo y me negué a dejar que mi debilidad me controlara. Sabía que era Rin antes de que su nivel de energía se estabilizara y explotara hacia adelante en una ola de energía carmesí que sacudió los cimientos del edificio. El segundo piso se agrietó como el primero y se derrumbó sobre Rin y el demonio. Libre de su tirón febril, fui libre de observar una vez más. Tesh reunió suficiente magia de oscuridad para teletransportar un piso hacia arriba mientras Rin, que parecía congelado en trance, asumía el daño sin inmutarse. Las piedras perdieron toda su energía cinética cuando lo impactaron, colapsando perezosamente al suelo. Mis ojos se abrieron y recordé la conversación que Dante había compartido conmigo sobre Rin cuando me contó que lo contrataría. Su padre es Sebastián Shaoyin, y aunque parece algo normal a tu lado y a mí, Rin. Ese no siempre será el caso. Podríamos tener otro mutante de nivel Omega si logra despertar la mutación completa de su padre. Sus palabras parecían casi proféticas. Lentamente, Rin tomó su espada, la llenó con su energía peculiar y se balanceó. Voló por el costado del edificio y él salió pavoneándose, cubierto por un aura de energía roja como la sangre. Sus ojos distantes y vacíos se fijaron en mí y pude sentir la agresión que se desprendía de él. Me metí en su mente antes de que actuara según su instinto, masajeando su mente y sacando adelante los recuerdos de nuestro tiempo juntos. Rin, recuerda quién eres. El niño parpadeó. Primero vino la confusión, luego el reconocimiento. Uf, gruñó mientras se masajeaba la cabeza. Necesito una aspirina. Rin miró su mano sorprendido, luego el resto de su cuerpo, cautivado por el extraño aura que lo rodeaba. ¿Qué carajo pasó? Él dijo. Lo último que recuerdo es a ese hijo de puta que Tesh apuñaló y luego. Felicitaciones, dije. Parece que has descubierto una mutación secundaria y aún más tu peculiar herencia demoníaca. Rin estuvo en silencio por un tiempo, con los ojos frenéticamente abiertos mientras llegaba a término su nuevo yo. Bueno, ya era hora. Rin sonrió y luego posó. El jefe debería tener cuidado. Voy por su lugar. Levanté una ceja. Sabes que técnicamente soy más fuerte que él. Por supuesto, admitió Rin a regañadientes, pero competir con alguien a quien nunca podrás vencer no es divertido. El jefe, sin embargo. Él y yo no somos tan diferentes. Supongo que no, admití. Fue una comparación a nivel de superficie, pero tenía una sorprendente cantidad de profundidad. Ambos habían llegado a su poder bajo la amenaza de una muerte segura. La única diferencia era que uno había muerto y el otro no. De repente, Rin miró más allá de mí a Kilgrave, que estaba desmayado en el suelo. Su agarre en su espada larga se apretó. ¿Por qué sigue respirando? Preguntó con un tono de voz sorprendente. No me digas que lo vas a perdonar. Ni siquiera si Dante lo preguntara, dije. Él va a morir. Necesito algo de él primero.
Él asintió y dejó escapar un suspiro. Debería volver allí. Ese imbécil de Ntesh no me parece del tipo que se rinde. Estoy seguro de que volverá para una segunda ronda. Continúa entonces. Me uniré a ti cuando termine aquí. Claro, asintió. Aunque quizás quieras ponerte algo primero. Mi mejilla se puso ligeramente roja y Rin se alejó apresuradamente. Entrar al edificio requería mucho más trabajo que salir. Después de pasar casi un minuto buscando una ventana que no estuviera completamente atrincherada, salté a través de una en el tercer piso sin mucho esfuerzo, para mi sorpresa. Descubrí que mi actualización había provocado un cambio mayor del que esperaba. Ahora podía retener energía y usarla en breves ráfagas de fuerza cinética o mejorar mis parámetros físicos, que ya habían recibido un gran impulso de mi resurrección. Calculé que era aproximadamente un 20% más fuerte. Combinado con mi nueva habilidad de explosión cinética, me permitió atravesar las paredes y el techo del edificio hasta llegar al quinto y último piso. A la entrada del laboratorio encontré al equipo esperándome, con las armas levantadas y el rostro torcido por la sospecha. Wanda estaba parada al frente. ¿Qué pasa, chicos? Pregunté, un poco asombrado. Rin, ¿eres tú? Ella preguntó tentativamente. ¿Quién más podría ser? ¿Te sientes diferente? ¿Eh? Ella sintió que la energía demoníaca fluía de ti, Mystique fue directo al grano. ¿Esa cosa vil te ha infectado o fuiste como tu amo todo el tiempo? Hubo un terrible accidente detrás de nosotros antes de que pudiera hacer el ridículo. El laboratorio estaba bajo ataque. Lea hasta el capítulo 132 en patreon.com weblink. Comentario 6 comentario. Votar capítulo 127 chapter 128. Rin. Hubo un terrible accidente detrás de nosotros antes de que pudiera hacer el ridículo. El laboratorio estaba bajo ataque. Escuché sonar una pistola de energía y vi el característico destello azul mientras Kurt teletransportaba a alguien fuera del camino del peligro. Todos reaccionaron rápidamente y se apresuraron a entrar al laboratorio. Ntesh estaba en el centro, un profundo charco de sombras antinaturales se derramaba debajo de él. En el rincón más alejado estaban Bruce, Kurt, Betty y su asistente, que era blanco como la nieve. Es comprensible que el humano con cuernos lo asustara. Los ojos de Ntesh se centraron en nosotros, luego se abrieron en confusión, primero por ver a Mystique, que había perdido su piel azul natural por la apariencia del médico, y luego a mí. El Capitán América, que había disparado el tiro, se quedó pegado en el extremo izquierdo de la habitación, escudo y arma en mano, listo para reanudar su asalto mientras vigilaba constantemente al monstruo. Ntesh lo ignoró por completo, la atención estaba firmemente arraigada en mí. Parpadeó 2 veces como si la acción disipara la magia que me animaba. Estaba cubierto de heridas muy curadas, pero parecía que se tomaría el tiempo para limpiarse la cara. Fue un motivo de orgullo. Pareces como si hubieras visto un fantasma, grandullón, sonreí. Aunque con esa cara tuya realmente no lo puedo decir. No sé cómo sobreviviste, pero lo remediaré en breve, gruñó. ¿Qué más ofertas o amenazas? El tiempo para eso ya pasó hace mucho, gritó su voz mientras se deslizaba las manos, y sucedieron múltiples cosas simultáneamente. 5 Dreamrunners salieron de sus sombras con sus espadas. 2 dirigidos a Kurt. 2 se dirigieron directamente hacia nosotros, mientras que el último apuntó al capitán. Entré en acción inmediatamente y bloqueé a uno de los 2 Dreamrunners que apuntaban a nuestro grupo. El segundo fue tras los agentes, mientras que Ntesh sorprendentemente fue tras Wanda, la mutante que casi lo mata, ignorándome por completo. La atacó desde todos los ángulos, enviando espadas a través de sus sombras y desde sus manos. Fluyeron y se deformaron al golpear, inundándome de intensa ansiedad. Afortunadamente no tuve que preocuparme. Ella levantó un escudo rojo resistente que hizo rebotar las cuchillas hacia atrás y yo sonreí. 6 Wanda no estuvo nada mal. Podría haber sido mi imaginación, pero juré que vi sus labios fruncirse ante mi comentario mental. El demonio que contuve con mi espada finalmente se cansó de intentar presionarme con su fuerza y se desconectó, cambiando de bando con el ataque demoníaco Clint y Natasha, quien se teletransportaba rápidamente mientras los francotiradores lo inmovilizaban. Sentí que el demonio se materializaba detrás de mí antes de verlo y balancearme, llenando mi espada con un trozo del enorme exceso de energía que sentía agitándose dentro de mí. Lo estrelló con fuerza contra la pared, fracturándole varios huesos. Todos hicieron una pausa sorprendidos.
Kurt. 1 minuto antes. Agarré a Coulson y el mundo se deformó a nuestro alrededor, llegando al centro del puesto avanzado de Shield en Nueva York. Nick Fury se enfrentaba a un grupo de monitores con el puño cerrado. Los médicos vinieron corriendo antes de que pudiera decir algo. ¿Tiene hemorragia interna? Uno de los médicos exigió mientras inspeccionaba a Coulson. No lo hago. No creo que lo haga, le dijo Coulson amablemente a la exigente mujer. La señora que me curó dijo que las cuchillas pasaron y que parecía saber lo que hacía. La mujer asintió y le gritó al otro médico. Radio el quirófano. Diles que vamos. Salieron de allí tan rápido que casi me tiran al suelo. Fury me estaba mirando cuando terminó el drama, y detrás de un marco congelado de Dante con una armadura blanquecina envuelta en fuego mientras pateaba a un demonio. Mi boca se abrió. No podía creer exactamente lo que estaba viendo. Cuando lo hizo, ¿cómo está la situación en el laboratorio? Está evolucionando rápidamente, parpadeé, dije. Perdimos a Rin, pero ahora está vivo tal vez. La furia levantó una ceja. Elabora, aprendiz. Bueno, lo vi morir, director, y poco después, Wanda, la otra telépata del equipo, juró que había vuelto a la vida con una firma de energía demoníaca. Fury permaneció en silencio por un momento antes de sacudir la cabeza. Madre cabrón. Eso explicaría muchas cosas. Es por eso que Dante no se golpeó la cabeza como el resto de los matones de Pierce. Inconscientemente me estremecí ante sus palabras. Dante es un asesino, Kurt, enfatizó Fury. Puede que eso te haga sentir incómodo, pero es la verdad. Resulta que está luchando por nuestro lado, por ahora. Era un asesino a sueldo antes de que todo esto comenzara. Y pasó de ser un matón de bajo rango a romper la barrera del sonido casualmente. Ahora, descubro que ha tenido el mismo espécimen que los demonios han estado buscando en su bolsillo trasero todo este tiempo. Necesito una muestra de la sangre de Rin. No debería ser demasiado difícil dada la frecuencia con la que resulta herido. No me sentía del todo cómodo con lo que pedía el director, pero hasta ahora era mejor que la mayor parte de lo que me habían pedido que hiciera bajo Hydra. ¿Qué hará usted con Dante, señor? ¿Está por encima de tu nivel salarial por ahora? Dijo Furia. Técnicamente no me pagó, pero no vi la necesidad de señalar ese hecho. En cuanto a las copias de seguridad, las han desviado, tomó un control remoto del escritorio frente a él y comenzó a desplazarse por varias diapositivas del centro de Nueva York. Estaba en ruinas. Bloques enteros fueron volcados. Participó personal militar y Shield participó activamente en las operaciones de rescate. Ese demonio Domina es tan peligroso como afirman los hechiceros, y lo que ves en la pantalla es solo la mitad. Estás a menos de 5 minutos de distancia y Dante está a punto de vencer al lesionado campeón. Terminará antes de que el psicópata pueda concluir su escandalosa cuenta regresiva. Ese chico Rin no debería ser un gran problema. Entre Wanda y tú, deberías poder ejecutar interferencias y extracciones, siempre y cuando el otro demonio no aparezca de repente. ¿Y si lo hace? No te vayas del lado de Banner. Manténlo en el lugar hasta el último momento y asegúrate de que el reactor no entre en estado crítico. En caso de que no lo hayas armado. Se supone que el gobierno de los Estados Unidos no debe tener un reactor portátil en un campus. Si las cosas van mal, sácalo primero. Olvídate de los otros agentes, de su novia y del asistente. Pero señor, sé cómo te sientes, pero Banner es la única oportunidad que tenemos de vencer a los demonios, señaló a su pantalla, que está llena de imágenes de Dante, una imagen de Domina que habían capturado notablemente, Isa y los rostros de los Cambions muertos y otros demonios exóticos. Estamos en guerra, chico. Nuestra parte aún no lo sabe. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. El jefe nunca se emocionó. Cínico y excesivamente franco, sí, pero nunca vulnerable. La situación tenía que ser realmente terrible. Pensé que era demasiado crítico con Dante. Después de todo, la mayoría de los mutantes bajo cuidado de Escudo habían matado a algunos más que otros y Dante y su equipo nos habían rescatado de Strucker y habían puesto en tierra la mayor parte del liderazgo de Hydra. Incluso ahora, él pagaba por los pecados de su especie pero al ritmo que Dante crecía. No estaría mal antes de que fuera intocable. Si por alguna razón se pusiera del lado de los demonios o decidiera trabajar contra nosotros, la humanidad estaría en grave peligro. Jin ya estaba pegado a su cadera debido a los incidentes en la mansión. Obviamente, los detalles de la misión todavía estaban cerrados para mí porque era aprendiz, pero me sorprendería que no durmieran juntos.
Si Rin volviera a la vida leal y cuerdo, Dante sería una amenaza aún mayor que Domina, y ella es la mayor amenaza terrorista desde el 11 de septiembre. 4. Me estremezco al pensar en lo que los otros demonios podrían lograr. La furia suspiró. Vuelve atrás y manténme informado. Asentí y me di la vuelta mientras Fury recorría la pantalla del televisor hasta el centro de los CDC en Nueva York. Parecía intacto a través del reflejo en los pisos de baldosas. Fury estaba pesadamente callado y eso me asustó más que cualquier cosa que hubiera aprendido hasta ahora. Noté que Tony Stark permanecía en el rincón oscuro de la sala de operaciones justo cuando me desmaterializaba y me transportaba de regreso al laboratorio. 2 segundos antes del ataque de Tesh. Agarré a Bruce, a su novia y a su incómodo asistente en el instante en que sentí un cambio de aire. Mi primer instinto fue transportarlos de regreso a la sede, pero las palabras de Fury resonaron en mi oído. Mi corazón guerreó con mi cabeza, y mi cabeza ganó. Los transporté al otro lado de la habitación, cerca de la caja de viales que contenían iteraciones anteriores de la fórmula. Mi corazón se derritió de alegría cuando vi a Rin al frente y al centro, intercambiando palabras con los demonios, pero luego consideré las advertencias del director y de repente me volví paranoico. Las cosas cambiaron casi demasiado rápido para alguien con mis sentidos, y 2 demonios se me acercaron. Desaparecieron en una burbuja de espacio plegado y pude sentir que el mundo se hinchaba preparándose para su reaparición detrás de nosotros. Teletransportarse habría sido una decisión equivocada. Llegarían antes de que pudiera irme, así que giré y saludé hacia la izquierda mientras sacaba mi pistola y señalaba el punto de salida demoníaco más cercano. Muévete. Betty se puso de pie rápidamente, al igual que Banner, pero su nervioso desastre de asistente, abrumado y sobreestimulado, se congeló momentáneamente. Banner lo agarró, instándolo a que lo acompañara, y eso casi le cuesta la vida. Sorprendentemente, mi pistola le dio en la garganta al primer demonio que salía y lo mató. Su cuerpo rebotó en el suelo y se estrelló directamente contra la terminal. Una de sus cuchillas cortó gravemente el sistema. El segundo logró un corte profundo en la espalda de Banner cuando salía con las cuchillas balanceándose. El corte pareció sorprenderle tanto como a Banner. Sin embargo, no tanto como el fuerte impacto al otro lado del pasillo. Rin aplastó a un demonio que se teletransportaba como un insecto con un solo golpe. ¿Qué carajo? Comentario 7. Votar capítulo 128 chapter 129. Tony Stark. Cuando el niño desapareció, salí de las sombras e inmediatamente se me acercaron varios agentes que buscaban sus armas. Déjalo y danos algo de privacidad, saludó Fury mientras me conquistaba. ¿Cuánto escuchaste? Los agentes hicieron lo que se les dijo y rápidamente salieron de la habitación. Basta, dije, absorbiendo a Fury por completo. Era alto, robusto y no parecía tener más de 40 años. He visto fotos de él y papá de hace una década. Todo lo que estaba frente a mí era tan extraño como el niño demonio. El amable agente que me dejó en la sala de espera dijo que hablarías conmigo cuando la situación se estabilizara. El problema apenas comienza por lo que escucho. ¿Demonios, hechiceros, mutantes e híbridos medio demonios? Suena como la trama de una cursi película romántica adolescente. Quedaría por leer ese libro, dijo. El universo es mucho más extraño y peligroso de lo que puedas imaginar, Stark. 4. Me he reunido, dije mientras subía las escaleras hacia los monitores. Mis ojos se detuvieron en el niño que supe que se llamaba Dante. Había imágenes de él atravesando oleadas de demonios. Conocí a tu padre, dijo Fury. Me pregunto qué habría dicho si estuviera vivo para ver esto. 2. Probablemente le preguntaría por qué le mientes al chico azul sobre tu escasez de mano de obra. Parece que quien quiera que sea este médico es realmente importante. Los enviaría al matadero, dijo Fury. ¿Has visto lo que Dante podía hacer? Ya tengo lo mejor de mí allí arriba. Si ellos no pueden tener éxito, nadie más podrá hacerlo. Fury no estaba equivocado. Dante había destrozado a esos soldados mejorados como si fueran papel de seda. Mi prototipo de rifle repulsor los habría derribado, pero estaba seguro de que no sería suficiente para luchar contra él. Podía manipular el fuego y moverse más rápido de lo que el ojo humano podía rastrear. Probablemente estaría muerto antes de poder siquiera apretar el gatillo. Vamos a perder esta guerra, Tony, a menos que empecemos a hacer grandes cambios, y es por eso que me comuniqué esta mañana. Levanté la frente. ¿Eres mi misterioso reloj de 2-0?
3. Bienvenido a las grandes ligas, Stark. Por favor, me burlé. Yo soy las grandes ligas. La mitad de la tecnología de este edificio fue diseñada por mí. Fury sonrió. Honestamente, es más bien un 30%, y el proyecto neutralizar esa escala global. Imaginemos un sistema de armas robóticas diseñado específicamente para derribar las cosas más fuertes que puedan lanzarnos. Fury señaló con el dedo el monitor, señalando las hordas de demonios muertos, los cuerpos de híbridos demonios humanos caídos y adelante. Este es solo su primer movimiento, y Nueva York ya está en ruinas. Pueden atacarnos en cualquier lugar, en cualquier momento, con el máximo efecto sin previo aviso. Es como si la Segunda Guerra Mundial hubiera terminado de nuevo, solo que esta vez terminará en semanas en lugar de años, y estamos empezando con varios pasos de retraso. Si tu padre no hubiera colaborado con Peggy Carter y el capitán para formar el equipo de investigación estratégica, tal vez no hubiéramos sobrevivido. Te necesito, Stark. No hay otra manera de decirlo. Consideré sus palabras con contemplación mientras me frotaba la barbilla. Él tenía razón. El mundo estaba en serios problemas, sin duda, pero yo estaba seguro de que no estaba viendo el panorama completo. Supongo que eso llegaría con el tiempo. Lo que me interesaba era qué había en ello para mí. Está bien, me entregaste, pero quiero tener la primera opción en materia de patentes para el 70% de la nueva tecnología que creamos y una transparencia total. El segundo no es negociable. Listo, dijo Fury, sorprendiéndome. Se alejó de la pared de monitores y caminó hacia una de las salidas laterales. Él me miró cuando notó que no lo estaba siguiendo. Dijiste que querías transparencia total, ¿no? Déjame mostrarte en qué han estado trabajando los chicos del laboratorio. 3. Lo seguí con una saludable dosis de escepticismo. Rin 3. Después de que el primer demonio se volvió loco, el rumbo de la batalla cambió inmediatamente. Por intuición, dejé que la energía saliera de mí en un estallido mientras me lanzaba contra el segundo demonio espada. Desapareció antes de que pudiera controlarlo con el hombro y me estrellé contra la pared, sacudiendo el edificio. El demonio se materializó frente a mí, con la esperanza de acabar conmigo con una doble puñalada en el cuello, pero me aparté del camino del ataque y agarré su antebrazo izquierdo. Antes de que pudiera atacarme, Clint le explotó la cabeza con un disparo de plasma. Me desperté cuando el Capitán América detuvo un doble corte del tercer demonio espada. La ferocidad de su swing lo hizo tambalearse, y lo levanté con un fuerte abrazo antes de levantarlo rápidamente y golpearlo con fuerza contra el suelo. Natasha acribilló su cuerpo con disparos de energía y me giré para notar a un Tesh en pánico presionando a Wanda con una gran multitud de ataques. 4. Ella se había dedicado a enviarle poderosos rayos rojos de energía telequinética mientras frenaba su constante bombardeo. Extendió su mano hacia mí y, de repente, sentí una oleada de energía debajo de mi pierna. Había cierta familiaridad en ello. Él estaba desatando el mismo ataque que usó para matarme, y yo todavía no estaba en ningún lugar lo suficientemente rápido para esquivarlo, pero no tenía por qué estarlo. Decenas de púas perforaron el suelo y se clavaron en mi piel y en secciones de mi armadura que sobrevivieron. Tenían solo unos centímetros de profundidad cuando una extraña sensación me recorrió el cuerpo. Era una mezcla peculiar entre hambre y comprensión. Por primera vez, atraje la energía en lugar de esperar a que llegara a mí y los resultados fueron instantáneos. La oscuridad que me penetraba se derritió, curando mis heridas, mientras que las nuevas cuchillas que aparecieron para reemplazar las viejas se rompieron contra mi piel como si fueran duras como diamantes. La fuerza me llenó, magnificando mis ya impresionantes parámetros físicos en otro pequeño nivel. Cuanto más tiraba, más fuerza temporal ganaba. Las nuevas espadas desaparecieron en un instante y metí mi mano a través de la sombra de energía que se acumulaba debajo de mí, conectándome con la francamente asombrosa reserva de energía de Ntesh. Cortó la conexión antes de que comenzara a drenarlo adecuadamente. Se tambaleó de nuevo sorprendido cuando la intensidad de las sombras que le envió a Wanda flaqueó ligeramente. Ascendido, jadeó, mirándome. Sorprendida, la niña mutante aprovechó esa oportunidad para estirar la mano hacia adelante y lograr un cierre telequinético de cuerpo completo. Sorprendentemente, el monstruo cambió de táctica. Se hundió en su sombra y apareció detrás de mí, balanceándose con fuerza con su espada de sombra. Mi espada apenas llegó a tiempo. Sonó como un gong, empujándome hasta la mitad de la habitación y directo a una ventana. Rompí el cristal pero aguanté antes de volcarlo.
Tesh gritó mientras su sombra crecía y cientos de púas estallaron alrededor de la habitación. Surgieron de la sombra de cada objeto y persona. Todos se agacharon, pero no fue necesario. Burbujas carmesí se materializaron alrededor de cada persona, protegiéndola de cualquier daño. Las sombras desaparecieron tan repentinamente como aparecieron y Wanda cayó al suelo, con sangre acumulándose en su nariz. En la parte trasera del laboratorio, una grieta afilada y una ola visible de energía verdosa salieron del pequeño reactor con muchos cables gruesos conectados. Tess parecía exhausto, pero una sonrisa floreció en su rostro. La sombra debajo de ella creció de repente y mis ojos se abrieron. Todos reaccionaron. El capitán arrojó su escudo contra Tess y ambos agentes le dispararon sus rifles. Desapareció tal como lo hizo Kurt. Kurt derribó a Wanda antes de que las espadas la ensartaran mientras Tesh, sorprendentemente, aparecía frente a mí, agarrándome. Intenté empujarlo, pero no fui lo suficientemente fuerte y tampoco pude drenarlo lo suficiente para detenerlo. Nos hundimos en su sombra sorprendentemente rápido, pero antes de que desapareciera por completo. Lo vi enviar una espada a través de la sombra debajo de Banner. La espada atravesó su intestino y salió sangre. Tenía segundos si tenía suerte. 6. Kurt. Escuché el grito antes de verlo. Cuando me di la vuelta, mis peores temores se habían hecho realidad. Había fracasado en ambos frentes. Rin se había ido otra vez y Banner se estaba desangrando. Bruce. Su novia se apresuró a acercarse y agarró su abdomen, ejerciendo presión sobre el suyo. Natasha estaba a mi lado, con el rostro blanco al verlo. Estará muerto en minutos. Tengo que sacarlo de aquí, anuncié. Otra grieta escapó del reactor y varios trozos de metralla salieron volando. Uno impactó contra una pared que contenía frascos de productos químicos que sorprendentemente habían sobrevivido al ataque del camión. Varios impactaron el suelo. Un perro callejero atrapó a Clint directamente en el muslo, atravesándolo y cojeándolo inmediatamente. La temperatura en la habitación se disparó repentinamente cuando se desató una ola de calor. Tenemos que salir ahora, dijo Mystique. Ese reactor está a punto de explotar. Mierda. Con los dientes apretados, me teletransporté a Banner, Betty y su asistente en pánico. ¿Cuáles son nuestras opciones? Betty miró a Bruce, que tenía dificultades para hablar. La desactivación remota es imposible ahora, dijo. No hay que teletransportarlo o alguien tiene que quedarse atrás y activar el sistema de refrigeración de emergencia. ¿Qué es eso? Pregunté. Liberará 4 botes de metal líquido que enfriarán rápidamente el reactor. Si funciona, deberíamos poder aguantar lo suficiente hasta que llegue un equipo para desmontar el reactor. Fue una noticia fantástica, pero por la expresión de su rostro, no estaba seguro de que estuvieran del todo de acuerdo. ¿Qué pasa? Necesitamos al menos 2 personas para iniciar el cierre, dijo Betty, pero es una apuesta en el mejor de los casos. La carcasa del reactor está agrietada y se desperdicia gran parte del refrigerante. Comentario 15. Votar capítulo 129 chapter 130. Dante. Me materialicé fuera del edificio en una escena peculiar, Jane sosteniendo telequinéticamente a Killgrave en el aire mientras ella recorría su mente en busca de información. Dejé escapar un suspiro que había estado conteniendo desde que Isa hizo su comentario, sacudiendo la cabeza. ¿En qué estaba pensando? Jane era Jane. Por supuesto que no necesitaba preocuparme. Cayó al suelo en el momento en que Jane notó mi presencia, y corrí hacia ella, sacándome chaqueta roja de mi inventario y entregándosela para cubrirse. Ella estaba en ropa interior y sin duda fue obra de Killgrave. Miré fijamente al gilipollas, que prácticamente chilló cuando levantó la vista. Mentiría si dijera que no tuve la tentación de pisotear el culo. No lo hagas, instó Jane. Tenía un plan de contingencia. Hay bombas esparcidas por todo el campus. Se irán si no regresa en unos minutos con el doctor. No puedes hablar en serio. Esa perra Domina pensó en todo. ¿He revisado sus recuerdos? Dijo Jane. Domina determinó que yo era la verdadera amenaza, y por eso envió magos mentales demoníacos, un cambión y Killgrave. Entre los 3, ella supuso que serían suficientes para derribarme. Ella no esperaba que la hermandad mutante cooperara con nosotros. Probablemente también confiaba en que Fury me enviaría a ocuparme de la búsqueda de fórmulas y usó eso como una oportunidad para separarnos y venir tras de mí. Incluso tenía cuchillos diseñados para cortarme en dimensiones y envió a cambios tras de mí.
Para vuestra información, ahora también tenemos recompensas por nuestras cabezas. Si no hubiera usado un iti antes, habría muerto, dije. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. No me parece nada sorprendente. Apóstrofo. Estaba pensando que podría disfrazarme de profesora después de manipular a Killgrave, o podríamos empezar a buscar las bombas, pero dudo que las encontremos a tiempo, dijo. Siempre hay una negociación, dije. Yo no maté a Isa. Si el corazón de su hermana no es completamente negro, ella estaría dispuesta a cambiar a Killgrave por ella. Jin frunció el ceño y miré a Killgrave, que estaba temblando. Sé que no es lo ideal, pero es la jugada obvia. Las alternativas son que Pietro y los hechiceros se encuentren y transporten las bombas. Tenemos menos de 4 minutos. Va a ser una exageración. Una opción final y salvaje es disfrazarme de Banner con la máscara e ir con quien me envíen. Entraba allí, detonaba algunas bombas, me escabullía entre los escombros y me transportaba de regreso aquí. Si tengo suerte, acabaré con Domina. Los ojos de Jin se abrieron ligeramente y no necesité palabras para saber cómo se sentía. Su cara me lo dijo. Ella negó con la cabeza. Ese camión todavía está en el campus y es teletransportador. Quizá sepa dónde se colocaron las bombas, envió. Rin está luchando con él ahora. Tú lo ayudas y llamas a Pietro, y yo terminaré el problema del reactor adentro. Las cosas están empezando a ponerse feas. Asentí. Si todo lo demás falla, tendremos a Killgrave para hacer la jugada final. Probablemente debería llamar a Fury. Él tiene a estar con él. Quién sabe, quizá pueda sacar esto a la luz. Jin asintió. Tenemos nuestros roles. Supongo que será mejor que lleguemos a ello. Sí, dije, con la voz resonando en mi casco. La armadura se ve genial, por cierto, comentó Jin, y sonreí. ¿Sí? No está mal para un prototipo. Mantente a salvo y si me necesitas. Estás a un mensaje telepático de distancia, sonrió y yo me reí. Se volvió intangible y explotó hacia adelante con un burst, corriendo hacia Rins. Lateral. Estaba en una pelea con un exhausto camión, ¿qué era? Sigo perdiendo rotundamente. Rin. Me puse de pie con un resoplido mientras la energía carmesí se me escapaba. Y mi espada larga y miré fijamente a Tesh, cuya tech de alguna manera había empeorado durante todo esto. Había dejado de usar energía para pelear conmigo, confiando únicamente en sus habilidades y una espada física después de que drené suficiente energía de oscuridad de la mitad del teletransporte y aterricé en este callejón abandonado en algún lugar dentro del campus. No necesito magia para ponerte en tu lugar, afirmó con desdén mientras sacaba su espada. Y resulta que tenía razón. Tesh saltó hacia adelante, al igual que yo. Mi espada se deslizó debajo de la suya justo antes de que chocáramos, y más rápido de lo que pude reaccionar, él estaba detrás de mí, su espada curva cayendo sobre la coronilla de mi cabeza. Un ligero giro hacia la izquierda me ayudó a evitar lo peor del dolor, y un corte amplio y lleno de energía lo obligó a retroceder. De alguna manera logró retraer su espada a tiempo y me curé visiblemente ante sus ojos. Esta vez cargué, rompiendo el pavimento mientras saltaba hacia adelante. Justo antes de impactar, vi el reconocimiento en sus ojos y me maravillé ante su increíble capacidad atlética. Estaba en el aire antes de que mi espada cayera, fracturando el suelo a nuestro alrededor. Él pateó la pared y disparó hacia abajo en un ángulo loco, con la espada primero. Era mi turno de ser astuto. Di un paso atrás justo cuando él impactaba y lo golpeaba con una espada casi desprovista de energía. Se giró hacia un lado para evitarlo, pero yo estaba lista para él cuando subió. Mis pies impactaron el suelo, desestabilizándolo lo suficiente como para acercarme lo suficiente como para golpearlo en la cara. Como era de esperar, evitó la mayor parte del golpe, pero mi puño rozándolo fue suficiente para hacerlo caer hacia un lado. Lo perseguí con una espada levantada solo para que me llegaran un cuchillo a la garganta, deteniéndome en seco. Siguieron varios otros, extraídos de nubes sombrías. Penetraron en grupos nerviosos y tendones. 2 en un abrir y cerrar de ojos, yo era un alfiletero semimóvil y pisoteé el suelo con fuerza otra vez, obligándolo a retroceder cuando intentó cerrar la distancia. Rápidamente saqué las dagas con las que me había cojeado, solo para que unas nuevas las reemplazaran. No fui lo suficientemente rápido para esquivarlos o absorber la energía incipiente de cada espada. En pocos segundos, me estaba desangrando, cubierto de pies a cabeza con cuchillos negros, apoyado contra la pared más alejada del callejón. Poco a poco, el demonio se acercó con su katana.
Eres decepcionante para un ascendido, pero eso cambiará. Después de todo, apenas has despertado. Domina estará contenta por la bendición inesperada. Saqué las 2 dagas que sobresalían de mi garganta. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? Chloe. Sé que si yo fuera tu jefe, me enojaría si me fallaras, sin importar el premio de consolación que recibas. Tesh sonrió por primera vez desde que lo conocí. Te subestimas, dijo antes de llevarme la katana al cuello. Ahora, te comportarás bien o tendré que empezar a cortar partes del cuerpo. Que te jodan, me enfurecí, Intesh meneó la cabeza mientras levantaba la espada. Con cada gramo de desesperación que quedaba en mí, grité, expulsando toda mi energía. Salió de mí como una presa. Capté la mirada de sorpresa en los ojos de Intesh antes de que se envolviera en un manto de oscuridad. La energía carmesí se estrelló en el callejón como un tsunami, agrietando el suelo y el edificio que nos rodeaba y empujando a Intesh varios pies hacia atrás. Mi visión estaba borrosa y cuando se aclaró, pillé a Intesh jadeando fuerte. Tenía sangre corriendo por la nariz, los ojos y los oídos. Sus ojos ensangrentados se ensangrentaron mientras pisoteaba hacia mí. Te lo advertí, rugió y se desdibujó hacia adelante, moviéndose tan rápido que desapareció en un destello de oscuridad. Cuando reapareció, su espada estaba a centímetros de mi cara, sostenida por una figura blanca demacrada. Cuando vi el resto de su armadura medieval, me sentí confundido y un poco asustado hasta que vi sus opacos ojos morados. ¿Jefe? Pregunté y Dante resopló. ¿Quién más iba a ser? Resopló, sin apartar la mirada ni una sola vez de Intesh, que debatía si retirarse o huir. Intentó permanecer estoico, pero vi el miedo en sus ojos. Mira cómo desbloqueaste tus poderes demoníacos, dijo. Ya era hora, maldita sea. Ahora realmente puedo hacerte armas y armaduras decentes. La mano izquierda demacrada de Dante de repente estalló en llamas y se abalanzó sobre Intesh, quien finalmente abandonó su espada y corrió hacia atrás. Me arrojó un frasco lleno de la misma sustancia curativa que me dio cuando regresamos a la base de Hydra. Bebe eso y dame algo despacio. Observa atentamente. Así es como se lucha contra un cambión. Produjo una espada de aspecto único que brillaba ominosamente en rojo y comenzó a llenarla de energía demoníaca. Tess miró a Dante nerviosamente y habló. Dante Esparda. Eres tan arrogante y engreído como los scouts dicen que eres. Y no eres muy inteligente. El incendio de Isa Storm fracasó, al igual que Tavo y Bastille. Los 2 últimos están muertos y tú eres el siguiente a menos que me digas dónde están las bombas. ¿Bombas? Parpadeé. ¿Qué bombas? De repente, Dante entrecerró los ojos y la ligera mirada de preocupación de Intesh se transformó en miedo total. Estás mintiendo, dijo. Y eres jodidamente inútil, dijo Dante con desdén y adoptó una extraña postura de espada con la hoja apuntando a Intesh. El cuerpo del demonio se tensó y, más rápido de lo que podía parpadear, había un agujero ensangrentado en sus ojos. Dante deslizó su espada hacia la izquierda, y fue entonces cuando lo vi una línea de sangre comprimida disparando a velocidades que no podía comprender. Toda la cabeza de Intesh explotó y Dante desactivó su espada. ¿Hiciste un francotirador de sangre? Dante sonrió. Lo hice, ¿y qué aprendiste al ver eso? Que estás jodidamente loco. Chasqueó la lengua como un profesor decepcionado. Ten siempre unas y nunca le hagas saber a tu enemigo que tienes uno hasta que sea demasiado tarde. Palabras sabias, dije inexpresivo, y él me ayudó a ponerme de pie. Espero que me hayas ayudado a recuperarse de su muerte porque lo vas a necesitar. ¿Vamos tras las bombas? Sí, dijo. Solo estamos esperando que nos vuelvan a levantar.